Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela. Si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno, comencemos. Capítulo 258. El mundo mental del caballero negro. La lluvia sigue cayendo. Steve permaneció bajo la fuerte lluvia con una máscara de payaso en su cara. Reemplazó su máscara de dios de la guerra y continuó luchando, lo que solo conduciría a una lucha interminable. Ahora, va a utilizar otro método. En este punto, el caballero negro había sido derrotado, pero todavía había 12 caballeros esperando entre bastidores. Steve no sintió mucha presión. Estos son sus despojos. Al otro lado, Clint se despertó de repente. Entonces vi algo que nunca había visto antes. Había una fuerte lluvia cayendo sobre su cabeza, pero las gotas de lluvia no caían en absoluto al suelo. En cambio, flotaban 2 o 3 metros por encima de su cabeza, formando una cúpula transparente. Este espectáculo hizo que Clint pensara por un momento que todavía estaba en Avalon. No tenía ningún recuerdo de la última escena y no sabía quién era el señor Hombre Lobo. La última escena que recordaba era la escena del fin del mundo en la que él y Steve se suicidaban juntos. Ahora que hemos llegado a una nueva escena, lo primero que debemos hacer es encontrar a Steve. Pero antes de que hubieran caminado mucho por la calle, sucedió algo extraño. La fuerte lluvia fue bloqueada por el cielo invisible y fluyó hacia abajo, formando una cortina de agua en forma de arco. Un hombre extraño apareció frente a él. Medía más de 3 metros, era delgado, vestía traje y sombrero de copa y su rostro era liso y sin rasgos distintivos como un huevo. En ese momento, el hombre levantó su mano derecha y tocó la cúpula, como si ésta estuviera sostenida por él. Clint se dio cuenta inmediatamente de qué diablos era aquella cosa. Figura esbelta. También conocidos como Slenderman, son altos y delgados, con un rostro vacío, inexpresivo y sin rasgos distintivos. A menudo visten un traje negro o gris con una corbata negra o roja y tienen muchos tentáculos en la espalda. Viven en bosques, ruinas, áreas silvestres y ocasionalmente aparecen en ciudades, donde acechan, intimidan y torturan a sus presas, la mayoría de las cuales son niños. Según la leyenda, a menudo se ve una figura esbelta guiando a unos niños a través de una espesa niebla. Luego nunca volvió a aparecer. Es la criatura más peligrosa y aterradora de las leyendas urbanas occidentales, poseedora de innumerables habilidades y poderes. Un destello de luz apareció en la cintura de Clint, y el cerdo de cerdas doradas despertó de su sueño. Se convirtió en el tamaño de un gatito y se puso en cuclillas frente a Clint, encarando al bicho raro. Aunque el cerdo de cerdas doradas era de tamaño pequeño, su aura de montaña reprimía a la esbelta figura fantasmal de enfrente, impidiéndole dar un solo paso hacia adelante. ¿Cómo surgió Gulimbosdi? Clint estaba sorprendido. Lo había intentado muchas veces en Avalon, pero siempre fue incapaz de invocar al cerdo de cerdas doradas. Parece que hay una fuerza que lo bloquea todo. Pero ahora que ha aparecido el cerdo de cerdas doradas, eso significa que... Antes de que Clint pudiera pensarlo, el punto muerto frente a él se había roto. El hombre extraño se movía, sus movimientos eran lentos, pero nadie se atrevía a subestimarlo. Extendió el brazo y la mano que originalmente estaba tocando la cúpula ya había salido de la cortina de agua. En ese momento, algo extraño sucedió nuevamente. De repente, una mano se extendió desde la cortina de agua sobre la cabeza de Clint, y el brazo continuó estirándose, agarrando directamente hacia Clint. Esa es la mano de un bicho raro. Al mirar la extraña mano que se extendía hacia él, como si llevara el miedo más profundo de la naturaleza humana, Clint cayó en el miedo y no pudo moverse en absoluto. En ese momento, la mano ya había llegado frente a Clint. Si Clint dudaba un segundo más, sería atrapado por el monstruo. Y el propio Clint todavía no hizo ningún movimiento para esquivarlo. Rugido. Un rugido estridente atravesó la desesperación de Clint y lo devolvió al mundo. Es un cerdo de cerdas doradas. Despertó a Clint de su depresión y le devolvió la cordura. Gulin, antes de que Clint pudiera decir algo, sintió un fuerte impacto que lo lanzó lejos y escapó de las garras del bicho raro. Fue el cerdo de cerdas doradas el que lo derribó. Y en el momento en que derribó a Clint, también quedó expuesto a las manos del monstruo. Sin embargo, el hombre extraño no aprovechó la oportunidad de agarrar en su mano al cerdo de cerdas doradas. En lugar de eso, retiró rápidamente su mano extendida como si se hubiera topado con una bestia feroz. El cielo estaba lleno de relámpagos y truenos, como si se acercara el fin del mundo.
El único objetivo del bicho raro parecía ser Clint. Retiró la mano de la cortina de agua y luego siguió metiéndola desde otros lugares, cambiando el ángulo, como si no fuera a rendirse hasta conseguir lo que quería. Pero el cerdo de cerdas doradas estaba más alerta. Cada vez que aparecía la mano del monstruo, el cerdo de cerdas doradas se paraba frente a Clint. Aunque los métodos del bicho raro eran extraños, parecía indefenso en ese momento. Mientras los dos bandos estaban en un punto muerto, los relámpagos en el cielo se hicieron cada vez más densos, e incluso parecía que se estaba formando una enorme red eléctrica que estaba a punto de cubrirlos. La primera persona que notó esta anomalía fue el bicho raro. Mirando los relámpagos a través del cielo, el bicho raro no podía mostrar ninguna expresión en su rostro, pero obviamente estaba aturdido. En un abrir y cerrar de ojos, pareció reaccionar a algo. Un rugido extraño salió de su pecho. Rápidamente retiró la mano y comenzó a retroceder. Esto es un escape. Pero el cerdo de novia dorada era más rápido. Saltó primero y en un abrir y cerrar de ojos estaba justo encima del monstruo. Cuando las figuras del gato y del hombre se superpusieron de arriba a abajo, un rayo cayó del cielo, atravesando el cielo y la tierra, tragándose al cerdo de cerdas doradas y al monstruo. El trueno era ensordecedor y Clint ya había caído al suelo, aturdido y confundido. Clint se quedó completamente sin palabras. Después de un largo tiempo, el rayo se desvaneció gradualmente y apareció una figura. No es un cerdo de cerdas doradas, ni tampoco un bicho raro. Un hombre desnudo salió del rayo, con humo negro saliendo de su cuerpo, pero no resultó gravemente herido. Se acercó a Clint y sonrió. Hola, Clint. El hombre de enfrente se agachó, extendió la mano e intentó levantar a Clint. Pero Clint no le prestó atención. Sus ojos se abrieron de par en par, incapaz de creer lo que acababa de ver. Por supuesto, Clint podía reconocer quién era. El cerdo de cerdas doradas se convirtió en humano. Londres, dentro de la serpiente eterna. La respiración se hizo más pesada y los pasos eran pesados, como si algo se acercara. A Constantino le parecía que el corazón se le estaba subiendo a la garganta. ¿Qué viene? ¿Por qué estás aquí? La respuesta pronto será revelada. Cuando Constantino vio a la persona saliendo de la oscuridad, de repente sintió que algo era absurdo. La otra persona vestía un traje informal, tenía un pequeño bigote y parecía cínica. Constantino había visto a este hombre en la televisión. Tony Stark. ¿No es americano? ¿Cómo es que estás aquí? Tony también se quedó atónito cuando de repente vio a alguien en ese lugar oscuro. Sus ojos recorrieron el rostro de Constantino y su conciencia se conectó a la red, recuperando inmediatamente toda su información. Constantino, un detective. ¿No es una mala persona, señor Tony Stark? ¿Detective John Constantine? Los dos se llamaron por su nombre al mismo tiempo. El lado de Steve. En un instante, Steve se acercó al caballero negro y le puso la mano sobre la cabeza. Quería entrar en la mente de este caballero y obtener su personalidad. Añade una máscara de personalidad a tu ser querido. No hay necesidad de preocuparse por ser interrumpido o atacado, porque todo lo que suceda a continuación tendrá lugar en tu mente. Convertido en realidad, puede ser solo una 10 milésima de segundo. Steve entró en el mundo mental de la otra persona. Cuando abrió los ojos, estaba en un bosque de abedules. Los abedules son altos y rectos, cada uno perfora el cielo como una espada. En combinación con la corteza blanca pura, si está nevando, será un mundo de cuento de hadas de cristales de hielo. Es una lástima que llueva todo el tiempo. Bajo el cielo sombrío, las ramas rotas de los abedules son como ojos que espían a los intrusos. Como dice el poema, pierdo un brazo y abro un ojo. El viento silbaba y resonaba entre los árboles, sonando débilmente como una canción. Steve escuchó atentamente. No, no suena como si alguien estuviera cantando, es solo que alguien está cantando. Al escuchar la dulce pero baja voz femenina resonando en el bosque, acompañada por el sonido del viento y la lluvia, bajo la mirada de miles de ojos en este bosque de abedules, Steve sintió un escalofrío. Era un idioma que Steve nunca había escuchado antes. La melodía era aguda, pero la interpretación sonaba triste y llorosa. Un acento completamente desconocido, de significado incomprensible, que tiene su origen en antiguas oraciones. Todo esto le hacía sentir incómodo. Ve rápido. Steve se apresuró a través del bosque de abedules, mientras el canto se hacía cada vez más fuerte en sus oídos. Parecía como si el canto siempre lo siguiera. Esto nunca va a terminar, ¿verdad? Finalmente Steve no pudo soportarlo más, se detuvo y escuchó.
Después de un largo tiempo, finalmente determinó la dirección, el filo de tiro apareció en su mano, y luego lo arrojó en esa dirección. Swish. El canto se detuvo. Un pájaro de aspecto extraño salió volando de entre los arbustos y huyó hacia la distancia. Eso es, y Steve entrecerró los ojos y reconoció al pájaro. Ese no es un animal que exista en el mundo real. Pero es una criatura que solo aparece en los cuentos de hadas. Steve leyó este cuento de hadas cuando era niño. Este pájaro no tiene nombre. No hay voz propia. Simplemente imitará el primer sonido que escuche al nacer. Además, tiene una vida útil extremadamente larga, al menos 500 o 600 años. Cientos de años después, los humanos todavía podrían ser capaces de escuchar el sonido del viento, una conversación o una canción de muchos años atrás gracias a ello. Es una criatura de cuento de hadas muy romántica. Y el primer sonido que escuchó este pájaro de cuento de hadas cuando nació fue una canción. El canto de una joven de la antigüedad llegó a los oídos de Steve cientos de años después. Está bien, Steve sonrió y negó con la cabeza. Si ese es el caso, entonces olvídalo. No te molestes con este pájaro. Continuó caminando hacia adelante. Cuando salió del bosque de abedules, oyó el sonido del agua gorgoteando. Hay un río enorme frente a mí. Debido a la lluvia continua, el nivel del agua subió, el río se hizo extremadamente ancho y el sonido rugiente del agua fluyendo parecía tragarlo todo. En la orilla del río, un pequeño bote estaba atado a un pilote de madera, meciéndose con la corriente. Pero no fue arrastrado por el agua. Este es un barco de madera común. Las tablas de madera son viejas y parece que se van a desmoronar en el próximo segundo. Tal vez al destino solo se pueda llegar en barco. Hay todo tipo de cosas extrañas en el mundo del pensamiento, y Steve no lo encuentra extraño. Había visto cosas más extrañas en el mundo mental de Killmonger. Steve subió al bote, recogió el remo ya dañado y comenzó a remar torpemente. Remé río arriba durante mucho tiempo, pero aún no se veía el final. El cielo permaneció sombrío, como si el tiempo no hubiera cambiado en absoluto. Pero las manos de Steve habían empezado a dolerle por remar constantemente. Steve tenía sed, estaba cansado y hambriento. Estaba remando en un pequeño bote, navegando río arriba en el mundo oscuro. El agua del río estaba turbia y no podía ver lo que había debajo. Tal vez haya un monstruo en el río siguiéndome. De repente a Steve se le ocurrió esta idea y se divirtió. El barco continuó navegando. Sin embargo, de repente, una espesa niebla comenzó a extenderse sobre la superficie del agua, el frente fue bloqueado por vapor de agua y la niebla bloqueó el río. Steve presentía vagamente que algo andaba mal. En la espesa niebla, una enorme sombra negra se hizo cada vez más clara, hasta que surgió de la niebla y su forma completa apareció frente a él. Era un barco grande y de gran calado. Su majestuosa apariencia no parecía pertenecer a un río tan pequeño, a pesar de que el río se había ensanchado debido a las continuas lluvias. En el gran barco, innumerables monos vestidos con ropas humanas y disfrazados de piratas vikingos gritaban y chillaban hacia el barco de Steve que estaba debajo. ¡Qué demonios! Steve casi se olvidó de remar y se quedó mirando a esos extraños monos con la boca abierta. Cuando los monos vieron su mirada de sorpresa, se rascaron la cabeza con entusiasmo y sacaron arcos y flechas frente a Steve. Luego se dispararon miles de flechas. Steve rápidamente se cubrió la cara con las manos y se envolvió en el poder de Tyr. Las flechas le dispararon pero no lograron penetrarlo en absoluto, y todas cayeron sobre la cubierta con un estruendo. Después de una ronda de descargas, Steve quedó lleno de flechas en su bote y no sabía si reír o llorar. Esta escena hizo enfadar mucho a los monos. Inmediatamente dejó caer su arco y flecha, sacó un martillo y un hacha de algún lugar y saltó del bote sin miedo a la muerte. Llevaban armas en la boca y nadaban hacia Steve usando las manos para remar. Antes de que pudiera darse cuenta, Steve estaba rodeado de monos. ¿De dónde diablos salieron estos monos? Steve estaba desconcertado. Estos monos comenzaron a gritar y matar tan pronto como lo vieron, pero él no los provocó. Aunque la situación parecía crítica, Steve en realidad no se vio afectado. Aunque aquellos monos eran muy fuertes y sus machetes estaban afilados, cuando golpearon la armadura creada por Steve con su poder divino, solo pudieron emitir un sonido metálico. No queda nada más. En realidad, estos monos son un poco más inteligentes y su poder de lucha no es diferente al de los monos comunes. Steve pateó a los monos que subieron al bote y los metió al agua uno por uno. Solo aquellos que se subieron a él tuvieron que hacer un cierto esfuerzo para bajarse. El barco seguía temblando y parecía a punto de volcar.
Quizás el balanceo del barco era demasiado llamativo. Después de un ataque fallido, los monos inmediatamente perdieron el interés en Steve y comenzaron a cincelar el barco con hachas. Esta ola de impulso realmente asustó a Steve. No tiene miedo de caer al agua, pero después de que el barco se hunda, ¿aún podrá encontrar lo que está buscando? Entonces el estómago de Steve se hinchó y gritó: «¡Sal de aquí!». Su voz estaba mezclada con el grito de guerra único del dios del norte y tenía el poder de los huevos revueltos. Cuando los monos lo oyeron de repente, sus cabezas se sobresaltaron. Algunos de ellos que antes estaban muy emocionados no pudieron soportarlo y se desmayaron. Los que no se desmayaron no estuvieron mucho mejor. Estaban tambaleándose y parecían impotentes. Los que estaban aferrados a la cubierta cayeron directamente al agua, mientras que los que estaban en el bote se desplomaron en el suelo, exhalando pero no inhalando. Steve finalmente arrojó a todos los monos por la borda. Los pequeños monos eran ligeros y flotaban en el agua con el vientre hacia arriba, yendo a la deriva río abajo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. Habiendo finalmente resuelto el problema, Steve comenzó a remar nuevamente. Después de lo que acaba de pasar, no sabe hasta dónde lo empujó el agua. Está realmente furioso ahora. Steve continuó remando hacia adelante. Según su cálculo, había transcurrido otro día y otra noche, y finalmente oscureció. ¡Qué día tan largo! Fin de este capítulo, capítulo 259. Vivían, el hada del lago. Fue solo cuestión de un momento antes de que oscureciera. Antes de que Steve tuviera tiempo de suspirar porque finalmente había oscurecido, ya estaba en la oscuridad. Está muy oscuro. De repente Steve sintió algo húmedo debajo de él. Extendió la mano, pero no tocó la tabla sino la superficie mojada del agua. El agua es lo más suave, pero la palma de Steve no puede penetrarla en absoluto. Entonces, la otra mano de Steve quedó repentinamente vacía y el remo que había estado sosteniendo con fuerza desapareció. ¿Qué está sucediendo? Steve no pudo evitar entrar en pánico. Ahora no podía ver nada y las cosas a su alrededor desaparecían de forma extraña. Probó el ambiente que lo rodeaba y se aseguró de que ya no estaba en el barco. ¿Cuándo se bajó del barco? No. Steve confirmó que no se bajó del barco, pero el barco desapareció. Después de que el barco desapareció, no se hundió, sino que permaneció en el río. Tal vez, esté encima del río, Steve ni siquiera está seguro de dónde está ahora. Me puse de pie y pensé por un momento, luego me di cuenta de que permanecer allí parado sería inútil, por lo que bien podría seguir avanzando. Steve caminó en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había caminado ni cuánto tiempo tendría que caminar. Ni siquiera sé el propósito de mi caminar. La oscuridad lo envolvió. Cuanto más caminaba, más profundas eran sus dudas. ¿Tengo los ojos abiertos? ¿Por qué no hay ninguna luz? ¿Estoy hablando? ¿O es esto solo un monólogo en mi corazón? Todo aquel que camina en tinieblas no sabe cuándo aparecerá la luz. Puede ser el siguiente segundo, o puede que no llegue nunca. Steve siguió caminando hasta que escuchó el sonido del agua goteando a su alrededor. Tic, tic, tic. ¿No debería ser esta la superficie del agua? ¿De dónde viene el sonido del agua goteando? Steve empezó a correr, quería encontrar la respuesta. Se sentía como si estuviera viajando por un largo pasillo. Corría cada vez más rápido y un rayo de luz apareció ante sus ojos. ¿Esa es la salida? Él aplaudió y corrió hacia adelante. Rum, rum, rum. Un gran ruido de agua salió de la salida. Una cortina de agua colgaba a la salida, aislando el interior del exterior. Steve caminó a través de la cortina de agua. El impacto de la corriente de agua le impidió levantar la cabeza, por lo que tuvo que precipitarse hacia adelante con los ojos cerrados. Finalmente, cuando dio un paso, toda la presión en su cuerpo desapareció y salió caminando. Cuando abrió los ojos, vio un mundo blanco puro. Bajo sus pies había un cuerpo de agua. Sus pies estaban sobre el agua pero no se hundieron. El cielo se refleja en la superficie del agua, como si dividiera el mundo en dos partes, superior e inferior. ¿O no deberíamos decir mundo superior y mundo inferior, porque aquí no hay tierra? Al girar la cabeza y mirar hacia atrás, vio que el lugar de donde venía era una enorme pared montañosa. La cascada era como una columna de agua, que penetraba la superficie del agua y sostenía el cielo superior e inferior. En un mundo tan blanco y puro, Steve vio que parecía haber algo lejano en la superficie del agua. Esa cosa era como una señal que le ayudaba a encontrar la dirección para seguir adelante. Steve corrió hacia esa cosa con todas sus fuerzas. Cuanto más se acercaba, más claro se volvía. Finalmente, descubrió lo que era.
Era una enorme burbuja suspendida en el aire. Había una muchacha de unos 15 o 16 años vestida de blanco acurrucada en ella, su largo cabello cubría casi todo su cuerpo. Aunque solo parece una niña, su cuerpo es bastante enorme. Al menos 3 metros de altura. Sus ojos estaban cerrados y ella dormía profundamente. Steve finalmente llegó a la burbuja. Miró a la niña en la burbuja y sintió mucha curiosidad. ¿Con qué estaba soñando esta niña? ¿La niña que duerme sobre el agua soñará con su ciudad natal? Se quedó mirando fijamente, olvidándose del idioma y la hora. Como si sintiera la mirada de Steve, la niña abrió los ojos. Eran un par de ojos como ágata negra, con una mirada dulce en ellos. Hola, hola. Steve tartamudeó. Nunca había visto unos ojos tan puros. La niña inclinó la cabeza, confundida por el saludo de Steve. Ah, ¿no entiendes mi idioma? Steve estaba un poco avergonzado. Si ese fuera el caso, sería difícil seguir comunicándose. Pero de repente la niña habló, y su voz suave resonó en el mundo blanco y vacío. ¿Tú, no me conoces? ¿Debería conocerte? Steve simplemente se sentía confundido. Esta fue realmente la primera vez que se conocieron. Por supuesto que el mundo me ha olvidado por completo. Un rastro de arrepentimiento apareció en el rostro de la niña. Dijo con tristeza. Mi nombre es Vivian y vengo de un mito perdido. Si te resulta confuso, también puedes llamarme, Vivian, el hada del lago. Vivian. Steve parecía haber oído ese nombre. Las damas del lago son varias hadas con poderes mágicos que aparecieron en la mitología galesa del Reino Unido. En realidad, son brujas nobles y malvadas nacidas en el lago Avalon. Vivian es su representante. Una joven y hermosa bruja. Ahora, la enorme chica se presenta ante Steve, afirmando ser Vivian, la dama del lago. La primera reacción de Steve fue que había un problema. Según la leyenda, la jaula de burbujas debería ser el medio de Vivian para encarcelar a otros. Una vez encarceló al gran mago Merlín en una jaula de burbujas en el bosque, obligándolo a obedecer sus órdenes. Ahora es la propia Vivian quien está prisionera en la jaula de burbujas. Siempre siento que algo anda mal. Sin embargo, Steve descubrió que el entorno en el que se encuentra ahora es muy similar a un lugar descrito en otros mitos. En la mitología de cierto grupo étnico de Oriente, en la época más antigua del mundo, existían burbujas de agua sin distinción entre el cielo y la tierra. El cielo es como el agua es como el cielo, y el cielo y el agua están conectados. Las burbujas se fueron haciendo más grandes poco a poco, las burbujas aumentaron poco a poco, y en las burbujas nació la madre del cielo. Todas las cosas del universo y todos los dioses y espíritus fueron creados a partir de una única burbuja original de agua. Pero esto está registrado en otros mitos. Este mundo blanco puro no parece el lugar de la creación en la historia de los reyes británicos. En ese momento, la muchacha que se hacía llamar Vivian preguntó tímidamente. ¿Qué hora es afuera ahora? ¿A qué hora? Steve miró su reloj. No importa cuántos días y meses pases en tu conciencia, tu reloj solo mostrará la hora del mundo real. Alrededor de las 2 de la tarde. Al escuchar la respuesta de Steve, la niña frunció el ceño y dijo. No estoy preguntando eso. Estoy preguntando sobre el año. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la época del rey Arturo? ¿El rey Arturo? Esa es una muy buena pregunta para él, pensó Steve. Siempre ha sido un misterio cuándo exactamente vivió el rey Arturo. Según las investigaciones, la estimación más fiable es que fue en el siglo V DC. Entonces vamos a calcularlo en base a esto. Después de hacer una resta simple, Steve dijo. Aproximadamente 1500 años. ¿1500 años? Es muchísimo tiempo. Antes, millones de años no me parecían tantos. Había una mirada de nostalgia en los ojos de Vivian, y era obvio que esos 1500 años eran una parte muy especial de su vida. ¿Cómo era el mundo hace decenas de millones de años? Steve se conmovió cuando escuchó al hada del lago suspirar y preguntó tentativamente. Hace decenas de millones de años, el mundo era una burbuja de agua sin distinción entre el cielo y la tierra. El cielo era como el agua era como el cielo, y el cielo y el agua estaban conectados, narró Vivian, pero en opinión de Steve, solo estaba contando otra vez un mito. Hay un problema. Steve pensó que definitivamente había algo mal con la memoria de Vivian. En los 4.600 millones de años de historia de la Tierra, efectivamente hubo un período en el que la Tierra estuvo completamente cubierta de agua, pero eso fue hace 2.500 millones de años. A partir de ahí apareció la Tierra. ¿Vivian apareció tan temprano?
Obviamente imposible. A menos que, como dijo una vez Lorraine, este supuesto dios sea en realidad un extraterrestre. Además, Steve no pudo evitar pensar más profundamente. Si los dioses son extraterrestres, entonces ¿cuál es la autenticidad de los mitos? ¿Qué tan creíble es? Hay que entender que cada mito describe los primeros días del mundo de forma un poco diferente. Los diversos sistemas mitológicos se contradicen entre sí y un mundo no puede satisfacerlos a todos. Hay muchos, solo los que Steve conoce. Pero, en realidad, aunque los mitos de distintos lugares son diferentes, en realidad tienen similitudes que fácilmente pasan desapercibidas. Tomemos como ejemplo las leyendas de las 4 civilizaciones antiguas. La descripción más temprana del mundo en la mitología china proviene del San Uliji. El cielo y la tierra eran caóticos como un huevo de gallina, y en él nació Pangu, de 18.000 años. El cielo y la tierra se abrieron, el yang y lo claro se convirtieron en el cielo, y el yin y lo turbio en la tierra. Esta es la leyenda de Pangu creando el mundo. Según la leyenda, Pangu más tarde se transformó en todas las cosas. Existen registros similares en la antigua mitología babilónica. El reino celestial registra que en el mundo original no había cielo ni tierra, solo dioses. La diosa del agua salada Tiamat y su esposo Apsu dieron a luz a innumerables dioses de segunda generación, pero no podían dormir debido al ruido que hacían los pequeños dioses, por lo que querían matar a toda su descendencia. La noticia se filtró y, después de una guerra entre los dioses, Tiamat fue asesinada y su cuerpo se dividió en dos, una mitad se convirtió en el cielo y la otra mitad en la tierra. Los antiguos babilonios creían que el cielo y la tierra eran los cadáveres de los dioses, lo que coincide con la idea de que Pangu creó todas las cosas. Lo mismo ocurre con las otras 2 civilizaciones antiguas. La antigua mitología india Rig Veda dice que el mundo era originalmente una sola persona, que era a la vez hombre y mujer, ni hombre ni mujer. Tiene 1000 cabezas y 1000 ojos, y el mundo está en su cuerpo. El cielo, el mundo, los dioses y los demonios son partes de su cuerpo. Este ser gigante se llama Purusa, también conocido como Purusa. Para completar un gran sacrificio, el hombre original se sacrificó a sí mismo. En las llamas ardientes, su cuerpo se descompuso y nacieron todas las cosas. Este es otro ejemplo típico de un dios que se transforma en todas las cosas después de su muerte. Solo la mitología egipcia es ligeramente diferente. En la mitología egipcia, el mundo original también era caos. Después de que el dios Atún despertó, creó una colina para poder afianzarse en el mundo caótico. De su boca vomitó a su hijo Shu, el dios del aire, y luego a su hija Tef, la diosa de la humedad. A partir de entonces, estos 2 dioses fueron los encargados de cambiar el estado caótico del universo y poco a poco el mundo llegó a existir. Solo en la mitología egipcia el cielo y la tierra no son cuerpos de dioses. El concepto de separación se menciona en todos los mitos. En la mitología china, Pangu dividió el cielo y la tierra. En la mitología babilónica, Tiamat separó el cielo y la tierra. En la mitología india, Purusa encarnó el cielo y la tierra y separó todas las cosas. En la mitología egipcia, los dioses dividieron el caos en aire y humedad. Esta coincidencia hizo que Steve no pudiera evitar imaginarlo. ¿Podría ser que este mundo estuviera originalmente separado de un todo determinado? Steve no podía pensar en cómo argumentar esto. Solo podemos considerarlo temporalmente como una coincidencia. Steve ordenó sus pensamientos y se mostró escéptico ante la afirmación de la niña de ser un hada del lago, pero como ella se atrevió a llamarse así, Steve tuvo una manera de continuar con el tema. Él preguntó. Vivían, ¿verdad? Los ojos de la chica parpadearon, luego se oscurecieron y suspiró. Olvídalo, esta ya no es mi época y he perdido mi antiguo poder. Llámame como quieras. Si fuera en el pasado y te atrevieras a llamarme por mi nombre, sin duda me vengaría de ti. En Occidente, los nombres tienen significados místicos muy especiales. Esto significa que no se puede pronunciar el nombre de Dios directamente. Steve lo pensó. Después de todo, aún dudaba de la identidad de Vivian y no la respetaba en su corazón. Lo que más deseaba saber ahora era por qué la dama del lago estaba en la conciencia del caballero negro. Así que Steve preguntó. Entonces, ¿por qué estás aquí? El hada en el lago suspiró y dijo. Ya que puedes venir aquí, significa que tienes la capacidad de entrar en la conciencia. Si es así, ¿por qué no has descubierto lo especial de este lugar? ¿Especialidad? Steve la descubrió hacía mucho tiempo. Este espacio de consciencia es casi igual a la realidad. Steve olvidó varias veces que estaba en la consciencia de otra persona y no pudo evitar perderse.
Porque la sensación era demasiado real. Este es el sueño de Dios, Vivian, el hada del lago, susurró. Un sueño de Dios es un mundo nuevo. Hace muchos años, alguien descubrió este sueño y pensó que era una pequeña parte de un mundo sin dueño. Desde entonces, usó este sueño para llevar consigo algunas cosas importantes. Lo vi todo, pero nunca aparecí. Después de todo, como Señor Dios, he visto demasiadas cosas. La oscuridad de la naturaleza humana no es algo infrecuente. Nunca supieron que este era en realidad mi sueño. Me preguntaste por qué estaba aquí. No es una pregunta real. Este mundo se creó gracias a mí. Steve no supo cómo responder a la historia de Vivian. Había demasiada información. Los sueños de los dioses, el nuevo mundo, las personas que descubrieron este mundo, Steve dijo con cierta duda. Entonces, ¿qué se esconde en este lugar? ¿Quieres verlo? Vivian sonrió y dejó escapar un silbido melodioso. Es como el silbato que los pescadores de la antigüedad soplaban cuando pescaban. Mientras el silbido resonaba en ese mundo blanco puro, de repente empezaron a aparecer ondas en la superficie del agua tranquila, y luego se volvieron cada vez más intensas, como si una bestia gigante estuviera dando vueltas bajo el agua. Una enorme sombra negra apareció en la superficie del agua bajo los pies de Steve. La sombra negra parecía un pájaro o un pez, y cada vez se hacía más grande, lo que significaba que el dueño de la sombra negra estaba flotando desde el fondo del agua. De repente, un llanto infantil resonó en todo el mundo. Steve estaba en alerta máxima porque no sabía que estaba a punto de salir de debajo del agua, lo que le hizo querer alejarse. No te preocupes, es un buen chico. Vivian dijo con una sonrisa. Sé más pequeño y no molestes a nuestros invitados. La segunda mitad de la frase no estaba dirigida a Steve. Cuando la sombra submarina escuchó esto, comenzó a encogerse lentamente hasta que tuvo solo 3 metros de largo, y luego flotó lentamente hacia la superficie. Solo entonces Steve vio claramente que lo que emergió del agua era un pájaro divino que emitía 9 colores de luz auspiciosa y era extremadamente sagrado. Fin de este capítulo, capítulo 260. Los tesoros abandonados en Avalon. Cuando Steve vio la apariencia completa del pájaro divino, de repente quedó atónito. El ave es de color marrón en general, con el vientre blanco y un color rojo anaranjado muy llamativo desde la cara hasta el pecho. Era claramente un sinsonte. Un petirrojo sorprendentemente grande. ¿Será que en este misterioso lugar se esconde un petirrojo? Steve sabía que no era tan simple. En Gran Bretaña hay una canción infantil muy famosa llamada ¿Quién mató al ruiseñor? Debido a que esta canción infantil contiene muchas metáforas, ha habido innumerables especulaciones hasta el día de hoy. Una opinión es que esta canción infantil es un remanente de la mitología celta. En la mitología celta, Lugur, el líder de los Tuatha de Danann, representa el sol rojo. El nombre de Ruger se traduce del celta al inglés como petirrojo. Los celtas creían que después de la muerte el alma se convertiría en un pájaro y volaría. ¿Quién mató al ruiseñor? Es en realidad la muerte del gran dios Luger. Los Tuatha de Danann son una tribu de dioses de la mitología celta y los habitantes originales de Avalon. Esta tribu de dioses dejó muchas leyendas en la tierra de Britania. Eran descendientes de la diosa Tuatha de Danu, liderados por el gran líder Nuada la mano de plata, el último de los dioses en gobernar Irlanda. Desde que Steve pudo absorber la naturaleza divina, aprendió sobre mitos de todo el mundo y, naturalmente, investigó sobre los Tuatha de Danann. Preguntó tentativamente. ¿Está escondida aquí el alma del gran dios Ruge? ¿El alma de Ruge? Vivian meneó levemente la cabeza y dijo. No, no solo Ruge, lo que se esconde aquí es todo lo que hay en Avalon. Todo en Avalon. Steve no lo podía creer. Acaba de entrar en la conciencia de un caballero negro y encontró semejante tesoro. ¿No es esto demasiada coincidencia? No, eso no está bien. De repente, Steve recordó lo que Vivian había dicho antes, que este no era un espacio de conciencia, sino un sueño de Dios. Simplemente sucedió que se conectó con la conciencia del caballero negro. Si la suposición de Steve era correcta, el caballero negro era en realidad un miembro de los caballeros de la mesa redonda. Ahora parece que se puede adivinar su verdadera identidad. Lancelot. Una figura legendaria entre los caballeros de la mesa redonda. Fue criado por el hada del lago y fue llamado el Caballero del Lago. Si realmente fuera él, no sería sorprendente que su conciencia estuviera conectada con los sueños de Vivian. Después de darse cuenta de esto, Steve creyó lo que dijo Vivian. Es posible que todo lo relacionado con Avalon esté enterrado aquí. Steve se sorprendió instantáneamente.
Si este es el caso, entonces su propósito de buscar a Balón se ha cumplido verdaderamente. Especialmente el gran dios Lugu que ya ha aparecido, representando a los Tuatha de Danann. Cuenta la leyenda que vinieron del cielo y trajeron 4 tesoros de 4 ciudades misteriosas. Es decir, la piedra de Far, la espada de Nuada, la lanza del dios del sol Luk, Brionak y la olla mágica de Dagda. Si pudiera conseguir aunque fuera uno, en ese momento, Vivian habló de repente. Ya que estás aquí, debes estar buscando algo, ¿verdad? Steve asintió. No había nada de qué avergonzarse, de hecho estaba buscando el tesoro del antiguo reino divino. Es cierto. Vivian suspiró. Si ese es el caso, primero tienes que pasar esta prueba. Una burbuja emergió del agua bajo los pies de Steve, conteniendo una bola de cristal del tamaño de una piedra. ¿Qué es esto? Steve preguntó. La burbuja con la bola de cristal flotaba frente a Steve. Steve extendió su mano, la burbuja estalló automáticamente y la bola de cristal cayó en su palma. Esta cosa se llama la perla de lo perdido. La dama del lago dijo con ligereza. Los antepasados de Avalon establecieron varias pruebas con él. Si logras superarlas, podrás llevarte algo de Avalon. ¿Qué prueba? Póntelo en la frente y lo entenderás. Steve se mostró escéptico, pero pensando que la dama del lago no tenía motivos para hacerle daño, hizo lo que ella le dijo. Tan pronto como su frente tocó las cuentas del anhelo, el toque frío se extendió por todo su cuerpo, y luego los ojos de Steve se oscurecieron, y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en un mundo de puro negro. Desde el blanco puro al negro puro, los ojos de Steve se sentían extremadamente incómodos. Cerró rápidamente los ojos y sus glándulas lagrimales secretaron lágrimas para humedecer sus ojos. Cuando volví a abrir los ojos, todo a mi alrededor había cambiado. Ya no es un vasto mundo de aguas bravas. En ese momento, estaba en un bosque, rodeado de muchas personas que vestían armaduras antiguas, y el propio Steve estaba equipado con el mismo equipo. El clima es muy frío, parece invierno. Esto es, Steve estaba confundido, ¿qué significaba esto? ¿Dónde estoy ahora? Observó a la gente que lo rodeaba. La armadura que llevaban era de estilo antiguo. Steve parecía tener la impresión de que se trataba de una armadura del período romano, pero no sabía de qué período era. ¿Es esta una guerra en la historia? Steve no estaba seguro. Observó atentamente su entorno. Aunque estos soldados eran fuertes y estaban equipados con excelentes armas y armaduras, todos parecían cansados, obviamente después de una larga marcha. Había cansancio en sus ojos y ya no tenían voluntad de luchar. Continuó observando y finalmente encontró al general líder entre las tropas del frente. El otro lado estaba igualmente cansado y estaba preparando a los soldados circundantes para descansar. Por alguna razón desconocida, Steve de repente pensó en una leyenda. Solo había leído esta historia en un libro y no sabía por qué de repente la recordaba ahora. Es como si alguien me estuviera guiando. Esta historia se llama La desaparición de la novena legión romana. La historia es así. Era pleno invierno del año 177 DC en las tierras bajas de Escocia, al norte de las Islas Británicas, un grupo de soldados bien equipados se mueve a través de pantanos y bosques hacia su presa objetivo. Son la invencible novena legión romana. El viento frío y cortante trae consigo el aura siniestra única de la zona insular. Los sonidos malignos, como humanos o fantasmas, que provienen de los bosques circundantes hacen que los generales y soldados de la legión se sientan incómodos. En los cientos de años anteriores a esto, la gloria del imperio ya había sido establecida. La Galia, Siria y Cartago cayeron una tras otra bajo la conquista del imperio romano y gradualmente se convirtieron en provincias del imperio. Los soldados de la novena legión tenían motivos para creer que esta expedición a Escocia era solo una de innumerables glorias, y que en cuanto pusieran un pie en esa tierra, la gente se rendiría. Los días de marcha combinados con el clima frío los hacían sentir agotados. El general a cargo ordenó a los soldados descansar en el lugar. Los soldados descargaron la comida y el agua de sus bolsas y se sentaron en el suelo. Algunos tomaron una siesta, otros bebieron agua y disfrutaron de la rara comodidad de su día. En ese momento, de repente, ocurrió el desastre. Estaban rodeados de ruidos extraños y ruidos fuertes. Los soldados que estaban a su lado recibieron disparos de flechas en el pecho, uno tras otro. Luego, monstruos indígenas cubiertos de colores siguieron cayendo del cielo. Tomaron sus espadas y hachas y cortaron con precisión las cabezas del enemigo. En un instante, la sangre brotó hacia el cielo. El campo de batalla estaba lleno de brazos y piernas rotos.
Aunque los soldados romanos estaban bien entrenados, nunca habían visto un enemigo tan extraño. En los entrenamientos anteriores, les dijeron que estos celtas tenían un bajo nivel de civilización, armas y equipos atrasados y una mala calidad de soldados. La consecuencia de subestimar al enemigo es pagar el precio con tu vida, y la muerte se los llevará uno a uno. Lo extraño fue que toda la legión fue destruida y ningún soldado escapó al campamento base para informar del incidente. Y así, sin más, el número de la 9ª Legión romana desapareció para siempre. Así comienza y termina esta historia. El rostro de Steve se oscureció. Recordó claramente que nadie de la 9ª Legión sobrevivió. Pero antes de que Steve pudiera reaccionar, un gran grupo de celtas apareció en la cima de una montaña no muy lejos, todos con arcos y flechas preparados. Tal como cuenta la leyenda, estaban pintados con colores llamativos y sus armas y equipos eran muy atrasados. Pero esto no puede contrarrestar su impulso. La flecha es fría y cautivadora. La formación celta se llenó de una aura asesina que se condensó en un ilusorio dragón rojo sangre en el aire, con sus colmillos al descubierto y sus garras blandiendo, como si fuera a devorar los restos de la legión romana. Steve lo vio real y se dio cuenta de que no era una ilusión. El aura asesina se convierte en un dragón, ¿qué pasa? Steve estalló en un sudor frío, porque sintió que el dragón malvado no era solo un espectáculo, la poderosa energía del dragón transformada del aura asesina parecía realista. Hay un dragón detrás de los Celtics. Steve formó su propio juicio y creyó firmemente que no estaba equivocado. Frente a los celtas, un líder vestido con ropas tribales miraba a los soldados que quedaban al pie de la montaña con una mirada fría y sin piedad alguna. Se situó al frente, sacó su arco y su flecha, y luego disparó. Entonces llovieron flechas. La lluvia de flechas era como una nube oscura que presionaba una ciudad, cubriendo el cielo ya desolado. Las legiones romanas fueron tomadas por sorpresa y cayeron una a una después de ser disparadas, sangrando profusamente, tiñendo el suelo seco y amarillo de un rojo brillante. El corazón de Steve no pudo evitar contraerse en ese momento. Este era claramente un mundo ilusorio, pero estas muertes eran tan reales que, aunque tenía una calidad psicológica extraordinaria, no podía evitar temblar de miedo. El comandante de la 9ª Legión estaba muerto, asesinado por flechas celtas. A pesar de ello, la lluvia de flechas celtas no cesó. Steve quería esconderse, pero no pudo. Podía sentir que su cuerpo ya no era invulnerable a las espadas y pistolas. Él no era más que un soldado hambriento al final de su cuerda. Mi cuerpo, ¿qué pasó exactamente? La garganta de Steve tembló. Se sintió impotente, como si hubiera perdido algo extremadamente importante. ¿Pero qué perdí exactamente? No tuvo tiempo de verificarlo. Fue alcanzado por una flecha en el pecho. Pero no murió, o mejor dicho, fue una lástima que no muriera. Dio su último suspiro y permaneció consciente mientras se veía cómo los celtas se lo llevaban y lo arrojaban a un gran pozo. A su alrededor había supervivientes como él, en lugar de cadáveres. ¿Ni siquiera puedes dejarme morir felizmente? Steve miró el cielo silencioso. Todas las vidas de la 9ª Legión se perderían el mismo día. Había gritos constantes en mis oídos. Steve quería decir algo, pero ya no tenía fuerzas para abrir la boca. El primer puñado de tierra fue esparcido. Luego vino el segundo puñado, el tercer puñado y pronto el cuerpo de Steve quedó cubierto con una capa de tierra amarilla. En ese momento, los gritos y maldiciones en mis oídos se habían convertido en sonidos de súplica. Pero estas súplicas no tuvieron ningún efecto y solo ralentizaron un poco el proceso de llenado. Están indefensos y no pueden cambiar nada. Steve estaba desesperado. No entendía qué le había pasado y por qué no podía usar ningún poder espiritual y su cuerpo estaba tan débil. La tierra amarilla cubrió sus ojos. Todo se volvió oscuro ante sus ojos y el peso de una montaña le oprimía el pecho. Bajo el loes, Steve esbozó una sonrisa amarga. Si la muerte era realmente tan dolorosa, no quería volver a experimentarla nunca más. Sus párpados se volvieron cada vez más pesados y sintió que el último oxígeno en su cuerpo se iba agotando poco a poco. La sensación de asfixia era como si el frío dios de la muerte abrazara fuertemente a Steve. El fuerte tinnitus en sus oídos le impedía a Steve pensar en absoluto. Finalmente murió en un dolor y una soledad sin fin. Al segundo siguiente, Steve se despertó en un mundo completamente blanco. Estaba empapado en sudor y jadeaba en busca de aire, como si estuviera a punto de morir asfixiado en este mundo. La dama del lago se acurrucó en sus burbujas, mirando la apariencia miserable de Steve, y quedó un poco confundida por un momento.
Finalmente calmándose, Steve no tuvo tiempo de explicarle la situación a la dama del lago, e inmediatamente comenzó a ordenar sus pensamientos antes de morir. Aprendió vagamente una magia única. ¿Este es el legado de Avalon? Steve se estremeció al pensar en lo débil y exhausto que se sentía en ese momento. Él trajo ese sentimiento extremo de inseguridad de nuevo a este mundo. En la mente de Steve, apareció la imagen del dragón asesino sobre los Celtics. Para incitar al ejército asesino y formar un dragón tangible, este método me resulta familiar. Steve buscó desesperadamente en su mente, tratando de encontrar registros similares a esta situación. Incluso se puso en cuclillas en el suelo, dibujando agua con los dedos y murmurando constantemente. Para los extraños, la dama del lago parecía una persona con enfermedad mental. Una cosa intangible, tal vez un concepto, tal vez un sentimiento, se condensa en un objeto tangible, como un dragón, vena de dragón. Como un trueno que explotó en su mente, Steve finalmente descubrió de dónde provenía esa inexplicable sensación de familiaridad. Este era el Feng Shui del este que Lorraine le había contado una vez. Hay un término mencionado allí, llamado vena de dragón. Sí. Venas de dragón. Originalmente, las venas de dragón solo se referían a la dirección del terreno montañoso, pero el Feng Shui las relacionó con el auge y la caída de las dinastías. Incluso hay registros de que las venas de dragón eventualmente se transforman en dragones. Podría ser que Avalon también tenga un poder similar, y que esta magia pueda transformar el impulso invisible en tangible. Al pensar en esto y recordar la escena de él mismo siendo enterrado vivo bajo tierra, Steve sintió un sudor frío en la espalda y piel de gallina por todo el cuerpo. Este poder es tan aterrador. Vivian preguntó. ¿Qué has experimentado? ¿Por qué pareces tan aterrorizado? Por su tono, parecía que no sabía lo que vería Steve. En otras palabras, ella siempre se ha posicionado como la guardiana del patrimonio y nunca tuvo la intención de reclamarlo como suyo. Ella no tenía idea de qué tipo de prueba le había planteado a Avalon. Nada, simplemente descubrí que parece haber aprendido algo increíble. Steve mostró una sonrisa amarga. De ahora en adelante, mientras esté en esta tierra, seré el rey demonio más aterrador. Fin de este capítulo, capítulo 261. La segunda prueba. Steve adquirió una nueva habilidad llamada Piedra de Far. Este es uno de los 4 objetos sagrados de los Tuatha de Danann. Los 4 objetos divinos corresponden a los 4 elementos de tierra, fuego, agua y viento en la alquimia. A partir de ese momento, mientras Steve permaneciera en el suelo, podría movilizar el terreno para convertirse en su propio poder y volverse inmortal. A menos que tus pies se despeguen del suelo. Lo que hace que Steve esté aún más emocionado es que esta es solo la primera prueba. ¿Qué pasaría si pudiese completar más pruebas? ¿Podrá controlar los 4 objetos divinos con sus propias manos? Steve no lo dudó e inmediatamente volvió a colocarse las cuentas del recuerdo en la frente. Los cambios de escena familiares ocurrieron nuevamente y Steve llegó a una nueva escena. ¿Dónde está esto? Steve murmuró para sí mismo, pero antes de que pudiera reaccionar, una inexplicable sensación de náuseas lo corroyó de adentro hacia afuera, el ácido del estómago se agitó y refluyó, una incomodidad extrema se extendió por todo su cuerpo, haciéndolo gemir de dolor. Dr. Kiriak, este lugar no funciona. Alguien gritó cuando escuchó el gemido de Steve. Solo entonces se dio cuenta de que estaba acostado sobre una estera de paja y que había muchos pacientes como él acostados alrededor, todos ellos flácidos y gimiendo de dolor. No solo no tengo fuerzas en absoluto ahora, sino que también estoy débil en todas partes y mi estado de salud es peor que el de la gente común. Steve, que ya había pasado por eso una vez, sabía que ahora no podía entender la razón, así que no se sorprendió demasiado. Se acomodó rápidamente y comenzó a observar su entorno. En ese momento se acercó un hombre con ropa extraña. Está vestido de negro, con una túnica encerada, guantes de cuero y una máscara con ventanas de vidrio para los ojos y un pico. Steve reconoció la imagen a primera vista porque era muy clásica. Doctor Pico de Pájaro. Esta es la imagen clásica del médico de la peste durante la peste negra en la Edad Media. ¿Es este el Dr. Kiriak? El Dr. Birdbeck se acercó, le hizo a Steve un chequeo básico y luego le lavó las manos con agua caliente. Durante todo el proceso permaneció en silencio. Steve estaba asustado por su apariencia y se sentía muy incómodo, por lo que luchó por levantarse. El Dr. Kiriak vio la apariencia de Steve y rápidamente lo sujetó. No te muevas. Tu cuerpo no lo aguanta más. Doctor, ¿qué me pasa? Tos, dijo Steve débilmente, seguido de una tos violenta.
Bueno, no pienses demasiado. Aunque esta epidemia es terrible, al menos algunas personas han sobrevivido. El doctor Kiriak intentó lo mejor que pudo para consolarlo, pero su tono débil hizo que sus palabras fueran poco convincentes. Plaga y las manos de Steve cayeron flácidas. Esta vez, las señales de la muerte llegaron tan rápidamente que ni siquiera necesitó saber en qué época se encontraba, porque la plaga no conocía edad. Al ver la mirada desesperada de Steve, el doctor Kiriak suspiró interiormente y no dijo más. Steve yacía sobre la estera de paja, esperando tranquilamente el final de su vida. Se relajó y dejó de preocuparse por sí mismo, por lo que tuvo más energía para observar a los demás. Durante ese tiempo, el doctor Kiriak estaba ocupado en la sala y ni siquiera tenía tiempo para beber un sorbo de agua. Sin embargo, esta persistencia en la vida no se transmitió a otras personas. Todos los pacientes que estaban sobre las esteras de paja tenían los ojos apagados. Al igual que Steve, ya no tenía ninguna esperanza de sobrevivir. Parece que esta plaga no es sencilla. Los ojos de Steve siempre estaban fijos en el doctor Kiriak, por lo que era inevitable que lo notaran. Cuando el doctor Kiriak vio los ojos de Steve, se sorprendió un poco. Aunque no vio el deseo de sobrevivir en los ojos de Steve, tampoco vio la más mínima desesperación. ¿Qué está sucediendo? Él sabía en su corazón que iba a morir, pero ¿por qué seguía aferrándose a la esperanza? ¿No descansaba su esperanza en su propia vida? Con dudas en su mente, el doctor Kiriak se acercó nuevamente a Steve. Él preguntó suavemente. ¿Cómo te sientes? Steve mostró una sonrisa amarga. Sigue igual. ¿Cómo podría ser mejor? Parece que no te importa tu propia muerte. ¿Eh? Steve estaba un poco sorprendido. El doctor Kiriak era tan preciso al juzgar a las personas. Por supuesto que no le importa la muerte, porque está pasando por todo esto ahora solo para evitar que esta muerte ocurra en el futuro. Pero por supuesto no podía decirle esto al doctor Kiriak. El final de la vida no es el final, dijo Steve ambiguamente. Sí, Dios está con nosotros. El doctor Kiriak malinterpretó lo que Steve quería decir. Lo que Steve quiso decir fue que su muerte aquí no fue real. Los fantasmas son diferentes a los humanos. En esta era, los fantasmas podrían vivir mejor que los humanos. El mundo convierte a las personas en fantasmas, ¿es esto lo que quieres decir? El doctor Kiriak asintió. ¿Vivimos en este mundo? ¿Quién tiene una vida fácil? Steve preguntó. Doctor Kiriak, ¿no tiene miedo de infectarse? ¿De qué hay que tener miedo? El doctor Kiriak negó con la cabeza suavemente. Si se hubiera infectado, se habría infectado hace mucho tiempo. La vida y la muerte están determinadas por el destino. Veamos cómo lo dispone Dios. Steve lo desaprobó. Pero no podemos dejar al paciente en un sitio como lo hacemos ahora y dejar que cualquiera entre y salga. Al menos abre las ventanas para que haya ventilación. Habló mucho, pero el doctor Kiriak no parecía entender mucho. No importa. Steve se calló y dejó de perder el tiempo. Todas estas son escenas de Avalon y no pueden tomarse como realidad en absoluto. Después de la conversación, el tiempo pasó lentamente. Steve había estado en este set durante 5 días completos. Esta fue una experiencia sin precedentes. Había estado acostado en el lecho de enfermo, sintiendo un dolor que era peor que la muerte. Le recordó el momento antes de recibir el suero. En ese momento, estaba enfermo de todo el cuerpo y no se sintió bien ni un solo día. Este tiempo libre también le da a Steve más tiempo para recopilar información. Durante estos 5 días, Steve tuvo una idea aproximada de su situación actual. Ahora vive en la Edad Media. Los pacientes que lo rodeaban, incluido él mismo, mostraban síntomas de intoxicación sistémica y la mayoría de ellos acababan muriendo de shock e insuficiencia respiratoria. Basándose en sus propias observaciones, Steve sabía que las áreas rojas e hinchadas eran ganglios linfáticos. Con síntomas tan evidentes, el nombre de la enfermedad era obvio. Peste neumónica. Esa es la peste negra que se llevó 1/3 de la población de la Europa medieval y las vidas de 25 millones de personas. En el siglo XIV, la peste negra se extendió por toda Europa, comenzando desde Messina, una ciudad portuaria en la isla de Sicilia, en el sur de Italia. El poeta italiano Giovanni Boccaccio escribió sobre la escena en el Decamerón. La ciudad se ha convertido en un infierno. Los peatones caen repentinamente al suelo y mueren mientras caminan por la calle. Quienes se quedan en casa mueren solos, y nadie lo sabe hasta que otros perciben el hedor de sus cuerpos. Grandes cantidades de cadáveres son transportadas fuera de la ciudad cada día y a cada hora.
Las vacas deambulan por las calles, pero no se ve a nadie. Sin embargo, los métodos actuales de Europa para tratar las enfermedades son extremadamente anticuados. Cuando un paciente se contagia de la peste negra, el tratamiento del médico se dividirá en 3 pasos. El primero fue el derramamiento de sangre. Utilice una cuchilla afilada para cortar la vena en la parte más dolorosa del codo del paciente y coloque sanguijuelas sobre la herida. Si la infección ya es grave, cortar más venas y colocar más sanguijuelas. Cuando las sanguijuelas hayan absorbido suficiente sangre y se hayan hinchado, se caerán y el médico las volverá a colocar en el frasco y vendará la herida. Este tipo de tratamiento no solo no es efectivo inmediatamente, sino que también es completamente inútil. Luego está el tratamiento farmacológico. Se preparaba una poción contra la peste mezclando angélica, enebro, higo, azafrán y vinagre. Añade un poco de nuez moscada al gusto y haz que el paciente lo beba mientras esté caliente. El efecto de este medicamento es inducir la sudoración, con la esperanza de que la enfermedad sea expulsada junto con el sudor. Como alternativa, se puede aplicar una cataplasma caliente hecha de raíz de lirio, lías de vino y semillas de algodón sobre la superficie del absceso para hacer que se hinche y luego se puede perforar el absceso para drenar las toxinas. Por último, prepare incienso de romero, salvia y lavanda y cuélguelo en la casa, con un recipiente con vinagre caliente cerca para mejorar la eficacia del incienso y dejar que el vapor mate los gérmenes del aire. Por último, simplemente repita el proceso anterior continuamente. De vez en cuando le ofrecían al paciente alguna comida sencilla, como pollo o ternera, para acompañar con cerveza light. Al menos así podrán irse en paz. No hay esperanza. Steve yacía sobre la estera de paja, mirando el techo de la sala con ojos sin vida. Él conocía su situación y pensaba en el conocimiento que ya tenía, lo que le hacía sentir aún más la desesperación de esta época. ¿Por qué tienes esa expresión hoy? Alguien preguntó de repente. Después de todo, soy una persona infectada con la plaga y estoy a punto de morir. No es extraño que haga alguna expresión, ¿verdad? Steve sabía quién era la persona sin siquiera mirarla. El doctor Kiriak se sentó en el suelo junto a Steve. Lo reflexioné y lo que dijiste tiene sentido. También lo he probado en varias salas recientemente. Aunque el efecto no es evidente, el número de pacientes infectados en esas salas sí ha disminuido. Siempre he querido preguntarte algo. Steve ignoró la emoción del doctor Kiriak, pero miró al techo y de repente preguntó. Dímelo tú, dijo el doctor Kiriak. ¿Por qué me mantuviste en este recuerdo? Steve giró la cabeza y miró al doctor Kiriak con una mirada determinada en sus ojos. Él lo ha visto todo. Así que ya lo has adivinado. La expresión del doctor Kiriak se fue volviendo gradualmente rígida y ya no tan vivaz como antes. Era obvio que la persona que hablaba ahora era su verdadera identidad. Similar a Clint, el mayordomo en noruego. Esta es la voluntad dentro de la escena. Ahora que ha reconocido su propia identidad, Steve ha pasado la prueba inicial. Él está calificado para tocar el objeto divino en esta escena. El doctor Kiriak levantó ligeramente la mano y las yemas de sus dedos tocaron la frente de Steve. Los recuerdos inundaron su mente como una marea. Frente a mí hay un pueblecito normal y corriente. Desde fuera no tiene nada de especial. Si tuviera que decirlo, es simplemente demasiado silencioso. Parece que no vive nadie allí. Steve entró al pueblo. ¡Bum! Justo cuando entró en el pueblo, un fuerte trueno explotó de repente en el cielo, y cayeron lloviznas, y en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una fuerte lluvia. La lluvia caía a cántaros, como para lavar toda la suciedad del mundo. Un sentimiento de aprensión surgió en el corazón de Steve. Frente a él, los caminos del pueblo comenzaron a torcerse, la sangre brotaba del suelo y, con la lluvia, se acumulaba formando un río que corría hacia Steve. Las olas de sangre y las innumerables cabezas gimientes se reunieron, tratando de arrastrar a Steve al río de sangre. Steve dio un paso atrás involuntariamente y, en un abrir y cerrar de ojos, el camino frente a él volvió a la normalidad. Fue como si nada hubiera pasado. Lo que acaba de pasar, fue una ilusión. Steve abrió mucho los ojos, sintiendo las palpitaciones en el pecho. La escena que acababa de ocurrir, que parecía venida del infierno, le hizo brotar un sudor frío. Dejó que las gotas de lluvia golpearan su cuerpo y caminó por el sendero, con cautela, hacia el pueblo. Las casas de este pequeño pueblo no están densamente distribuidas, pero están bien dispuestas y hay una fuerte atmósfera de vida. De algunas casas incluso sale humo. Steve entró, levantó la tapa de la olla y descubrió que el guiso que contenía ya estaba quemado. No veo a nadie.
Es como si todos hubieran desaparecido a la vez. Steve caminó hacia el centro del pueblo. Debido a la lluvia, las huellas en el suelo se habían vuelto borrosas, pero aún era posible reconocer que un gran grupo de personas se había movido una vez hacia el centro del pueblo. ¿Qué cosa tan grave pudo pasar que ni siquiera tuvieron tiempo de apagar el incendio en la cocina? Steve caminó y gritó: ¿Hay alguien ahí? Nadie le respondió. El pueblo estaba inquietantemente oscuro. Steve se estaba sintiendo cada vez más incómodo. Si un monstruo de aspecto aterrador apareciera frente a él, tal vez no tendría esa sensación. Pero era el miedo desconocido de no poder ver nada lo que realmente daba miedo. El camino que teníamos delante empezó a ponerse rojo. Steve pensó que estaba alucinando sangre en el suelo nuevamente, pero después de una cuidadosa observación, descubrió que no era una ilusión sino sangre real. El olor a sangre se instaló en el aire y se hizo cada vez más fuerte. Cuanto más se profundiza, más espesa se vuelve la sangre. Hasta que apareció el primer cadáver. Era un hombre de unos 30 años, su piel lucía oscura y áspera debido a una vida de trabajo duro, su rostro estaba horrorizado, había un gran agujero en su espalda baja, que atravesaba hasta el frente de su cuerpo, sus órganos internos estaban por todo el piso. Steve reprimió su incomodidad y siguió adelante para observar. La acción del asesino fue rápida y decisiva, y el golpe fue fatal. A juzgar por la herida, parecía como si el cuerpo del hombre hubiera sido atravesado directamente por una garra. No es humano, Steve continuó revisando y no encontró ningún signo de roído en el cuerpo. No es un animal, ni un monstruo devorador de hombres, aunque el cadáver estaba destrozado, todo estaba bien conservado, excepto, había menos sangre. Steve confirmó una y otra vez que, aunque era debido a la lluvia, basándose en la concentración de rojo en la lluvia que había visto a lo largo del camino, la sangre de la otra parte era de hecho mucho menor. Tras matar a alguien, chupaba parte de la sangre de la otra persona. Como el cadáver estaba gravemente dañado, no fue descubierto de inmediato. Sin embargo, el monstruo sí chupaba sangre humana. Después de recibir la respuesta, Steve se puso de pie, sintiéndose cada vez más pesado en su corazón. Es obvio quién es el asesino. El vampiro legendario, este fue solo el primer cadáver con el que se encontró. A juzgar por la sangre que olía, definitivamente había más de una persona muerta. Incluso si todos en el pueblo murieran, Steve no se sorprendería. Si quieres obtener el segundo poder de Avalon, parece que deberás enfrentarte a los vampiros. Fin de este capítulo. Capítulo 262. La bestia sedienta de sangre. Steve tomó un montón de heno de una casa y enterró el cuerpo temporalmente. Después de eso, se hizo una cruz en el pecho. Luego susurró: necesito localizar al vampiro ahora. Cuando termine, te haré un funeral. Después de eso, Steve aceleró el paso y caminó hacia el campo. Había cada vez más cadáveres en el camino, y Steve usó algo para protegerlos de la lluvia. En el camino, Steve descubrió que todos los aldeanos habían muerto de un solo golpe y sus cuerpos habían caído en el camino sin que a nadie le importara. Muchos de los cadáveres estaban incompletos, con evidentes signos de haber sido roídos. Era una marca de diente como la de un animal salvaje. Espera un minuto, Steve de repente se dio cuenta de que su especulación podría estar equivocada. Este vampiro ha devorado demasiada carne y sangre, ¿verdad? ¿Podría ser que? Steve de repente sintió que lo que estaba rastreando ahora podría no ser un vampiro, sino otro tipo de criatura mágica. Demonio necrófago. Se dice que esta criatura mágica suele tener piel oscura y apariencia humana, pero puede cambiar el color y la apariencia de su cuerpo, incluso transformándose en una hiena. Aparecerá en cementerios o campos de batalla, desenterrará tumbas y se comerá cadáveres, y también atrapará personas vivas. Según la leyenda, la criatura tenía piel gomosa, orejas puntiagudas, patas ligeramente infladas y garras escamosas que utilizaba para cazar. Hablaron con voz rápida y llorosa. Debido a que a menudo se alimentan en las tumbas, sus cuerpos están cubiertos en su mayoría de hongos que crecen en las tumbas. Ciertas leyendas tabú afirman que los humanos pueden transformarse en demonios a través de algunos rituales o comportamientos duraderos. Steve no creyó en absoluto en esta leyenda. ¿Quién querría convertirse en una criatura tan repugnante? Prefería creer que los ghouls eran bestias sedientas de sangre sin inteligencia. Y ahora, mirando el estado de este zombie, probablemente ha estado hambriento durante mucho tiempo y se ha vuelto completamente loco. Si ese es el caso, entonces tengo que estar preparado. Esta criatura es más amenazante de lo que pensaba. Steve apretó los puños y se adentró más en el campo.
Fuera del pueblo, una cabaña de cazadores. Allí se encontraban apiñados varias mujeres y niños, temblando. Estaban relativamente lejos cuando ocurrió el accidente, por lo que lograron escapar. Aparte de ellos, es posible que no haya otros supervivientes en el pueblo. Los sollozos dentro de la casa transmitían una sensación de desesperación, mientras que las gotas de lluvia que golpeaban la puerta exterior sonaban como espíritus malignos llamando a la puerta. Mamá, una pequeña niña acaba de abrir la boca y su boca fue tapada fuertemente por su madre. No hables, no hables, ¿atraerás eso? ¿Qué es eso? Todo el mundo lo sabe, pero nadie se atreve siquiera a imaginar cómo es. Esa es la mayor pesadilla del mundo. Bam bam bam. Antes de que pudiera terminar sus palabras, se escuchó un fuerte estruendo fuera de la casa. Los supervivientes de la casa se quedaron de repente en silencio, mordiéndose los labios con fuerza para no emitir ningún sonido. ¡Bum! Se abrió un gran agujero en la pared de madera y asomó una cabeza ensangrentada y caída. Mientras la cabeza ensangrentada se movía, se oyeron gritos en la casa. Todos se encogieron hacia el otro lado, pero los zombies no se detuvieron ni un momento. El zombi con una sola pierna saltó a la cabaña. Se movió tan rápido como el viento y agarró a la niña en un instante. No. La madre de la niña agarró con fuerza la ropa que tenía en las manos y trató de recuperar a su hija. Pero ¿cómo puede el poder humano competir con los zombies? Se escuchó un sonido como de ropa rasgándose. El zombi agarró a la niña con sus grandes manos y estaba a punto de sacarle el corazón. La tragedia estaba a punto de ocurrir. Después de las manchas de sangre, Steve finalmente llegó a la cabaña del cazador. Desde el interior seguían oyéndose gritos de miedo pidiendo ayuda. Por fin encontró el lugar, pero se quedó sin tiempo. Steve pisó fuerte el suelo y se elevó hacia el cielo. Nubes auspiciosas se reunieron a su alrededor y al instante formaron la forma ilusoria de Ymir, de pie detrás de Steve. Por encima de la cortina del cielo, un gigante bajó la cabeza y una presión sin fin descendió en un instante. Ymir dejó escapar un suspiro. El fuerte viento en el cielo se precipitó hacia el refugio, y las olas de aire llevaron consigo el odio por todo el cielo. El ghoul estaba a punto de atacar a la chica cuando fue sorprendido por una fuerte ráfaga de viento que salió de la nada y cayó pesadamente al suelo. También aparecieron nubes auspiciosas, y Steve apretó los dientes con tanta ferocidad que parecía que se le iban a romper. El odio era tan fuerte que incluso los zombies poco inteligentes no pudieron evitar sentir un poco más de miedo. Finalmente, lo alcanzó. Nadie en la cabina resultó herido. Cuando vieron a Steve aparecer para bloquear a los zombies, gritaron y huyeron. Eso está bien, así que no tengo que preocuparme por eso. Steve se sintió ligeramente aliviado y luego centró toda su atención en la batalla. Ahora también estaba un poco sorprendido, porque el zombie que tenía delante era completamente diferente de lo que había imaginado. El zombie frente a mí. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, como si le hubieran arrancado la piel en vida, pero los músculos expuestos estaban cubiertos de diminutas escamas. Su cabeza estaba inclinada, pero sus ojos estaban fijos en Steve. Sus ojos, con sus pupilas alargadas, exudaban una fría malicia. ¿Un ghoul se parece a este? Es un poco diferente de lo que está grabado. Pero el tiempo se acaba. Steve no le dio mucha importancia. No importa de dónde venga, lo resolveré primero y luego lo entenderé naturalmente. Steve movió su cuerpo casualmente y apareció frente al zombie sin siquiera saludarlo. Nubes doradas y auspiciosas cubrieron instantáneamente todo su cuerpo, y sus ojos se volvieron dorados, como los de un verdadero dios de la guerra. Steve extendió una mano y sujetó el brazo del ghoul. Con solo un poco de fuerza, su mano se hundió completamente en la carne del ghoul. Suave como carne podrida. Este era el único sentimiento que tenía Steve en ese momento. Ejerció un poco de fuerza y le arrancó el brazo. Entonces la sombra de la garra se volvió ilusoria y el cuerpo del zombi se hizo pedazos en una sombra. Esto es para vengar a esos aldeanos inocentes. Al mirar los montones de carne esparcidos por el suelo, Steve no relajó su vigilancia en absoluto. Si lo mataran tan fácilmente, no se llamaría la prueba de Avalon. Efectivamente, justo cuando Steve estaba en guardia, los trozos de carne comenzaron a retorcerse y juntarse, y estaban a punto de combinarse nuevamente para formar un zombie completo. No había forma de que Steve lo dejara tener éxito, por lo que actuó de inmediato, tratando de desgarrar la carne en pedazos más pequeños y arrojarla más lejos. Sin embargo, el contraataque de los zombies llegó primero. Una flecha hecha de sangre salió disparada del trozo más grande de carne y sangre, atravesando el aire.
Steve no pudo esquivarlo y solo pudo girar ligeramente la cabeza. La flecha de sangre atravesó su rostro, dejando una marca sangrienta. Pero no fue Steve el que resultó herido, sino la sangre de la flecha de sangre que quedó atrás. Steve estaba desconcertado. Esta flecha de sangre parecía peligrosa, pero parecía no tener poder. Al pensar en esto, la nariz de Steve de repente se movió sin control. Olió una fragancia extraña, y la fuente de la fragancia era la mancha de sangre que tenía en la cara. De repente, Steve quiso sacar la lengua y lamer la sangre. Te extraño mucho. Steve no se dio cuenta de que sus ojos ahora estaban teñidos con un toque de sangre. En ese momento, era como un drogadicto que aún tenía un rastro de racionalidad. Tenía muchas ganas de lamer la sangre de su mejilla, pero se repetía a sí mismo que no debía hacerlo. ¿Por qué? Steve no podía decirlo, pero la sed de sangre no era parte de su personalidad. Cuando algo es anormal, debe haber algo mal. El rastro de sangre en su mejilla era como un manjar supremo justo al lado de su boca. Steve ya había agotado todas sus fuerzas para resistir la tentación. Y durante este tiempo, el Ghoul ha completado la reconstrucción de su cuerpo. Mirando a la criatura devoradora de sangre de una sola pierna frente a él, Steve pensó que la otra pierna del zombie debía haberse roto hace mucho tiempo, de lo contrario se habría recuperado hace mucho tiempo. Sangre, sangre, el zombie escupió palabras sin sentido y se acercó lentamente a Steve. Al mirar las afiladas garras del zombie, Steve no se atrevió a ser descuidado en absoluto. Afortunadamente, la velocidad del zombie no era rápida y Steve retrocedió con dificultad. Pero cuanto más se retiraba, más reacio se sentía. No sé cuándo empezó, pero a los ojos de Steve, el zombie que tenía delante se ha convertido en una comida más tentadora que la sangre. Trágalo. Trágalo. Fue como si alguien le susurrara al oído a Steve. No, no fue un susurro, fue un deseo profundo dentro de Steve. Si daba un paso adelante, Steve estaría condenado. Este zombie es realmente extraño. El cerebro de Steve había comenzado a oxidarse y su pensamiento se había vuelto lento. Sentía vagamente que algo andaba mal con este zombie, pero no podía decir qué era lo que pasaba. El estancamiento continuó y la distancia entre Steve y el zombie no aumentó en absoluto. Piensa en una manera, piensa en una manera. El cuerpo de Steve era casi más rápido que su cerebro. Era como una nube de armadura y golpeó al zombie, destrozándole uno de sus brazos. Sin embargo, la carne y la sangre destrozadas gotearon sobre el cuerpo de Steve, empeorando aún más su condición. Fue como si una persona hambrienta se topara de repente con un festín. Después de la hambruna, muchas personas murieron por comer en exceso. Solo una lamida, está bien, Steve ha comenzado a convencerse a sí mismo de que solo lo está probando y que no será adicto. Tal vez después de probarlo perderá el interés. Además, fue su yo futuro quien le dijo que devoraría a este zombie, para no decepcionarse a sí mismo, ¿verdad? Finalmente, Steve ya no pudo soportar más la fragancia mortal. Abrió lentamente la boca y tomó una gota de sangre de su mano y se la metió en la boca. Tan pronto como la sangre tocó su lengua, Steve se emborrachó. ¡Qué delicioso! Nunca había comido algo tan delicioso. ¡Qué avalón, qué mundo libre, qué paz futura! Nada puede compararse con la alegría que siento ahora mismo. En ese momento, los zombies se habían convertido en el manjar definitivo. Steve perdió todo miedo y ya no quería descubrir qué era lo extraño en ellos. Él solo quería comérselo. El color de la sangre había cubierto por completo la luz dorada de sus ojos, y el deseo infinito se convirtió en su única emoción. Finalmente se estaba perdiendo. Steve parecía haber tenido un gran sueño. En esos momentos se encontraba en un ambiente sombrío, como si fuera tarde por la noche. Frente a él había una torre alta hecha de piedras enormes. Este no era el estilo arquitectónico celta tradicional, o en otras palabras, no pertenecía a ningún estilo arquitectónico existente en el mundo. El interior de la torre está vacío, con innumerables ventanas en las paredes que lo rodean. Constantemente se escuchan ruidos estridentes desde el interior, y parece como si hubiera residentes en esas ventanas. Prisión de piedra. De repente un nombre apareció en la mente de Steve. Este es el nombre Alta Torre. Steve no sabía por qué regresó aquí. Su memoria se detuvo en el momento en que se encontró por primera vez con el Ghoul. Vagando por la prisión de piedra, el eco de los pasos se amplificaba en el pasillo vacío. Hay ventanas en el pasillo pero no hay puertas. Esta prisión es extremadamente extraña. Celda 470. Como si hubiera aparecido de la nada en su mente, Steve de repente tuvo un objetivo.
Desde el principio hasta el final, nunca se preguntó por qué estaba allí. Fue solo entonces que Steve descubrió que había números en el frente a las celdas, pero eran tenues y no se podían ver con claridad. Seguí los números y finalmente llegué al celular número 470 en el cuarto piso. La persona con la que voy a contactar es la que está aquí. Steve estaba un poco nervioso. Aunque no sabía mucho sobre esta llamada prisión de piedra, según el sentido común, los criminales presos en tan extraña prisión no podían ser simples. Superando el ligero miedo en su corazón, Steve extendió su mano hacia la ventana y golpeó suavemente 3 veces. La ventana era muy alta y Steve tuvo que estirar la mano para alcanzarla. La barandilla de arriba también era de piedra, y el sonido era amortiguado y difícil de oír cuando golpeaba sobre ella. Pero ese pequeño sonido hizo que toda la prisión de piedra quedara en silencio. Alguien viene. Una voz muy aguda rompió el silencio. Entonces toda la prisión de piedra comenzó a agitarse. Pensé que todos estaban muertos, pero no esperaba que algunos de ustedes aún estuvieran vivos. Llevas mucho tiempo encerrado, déjame salir. En todas las celdas se escuchaban las peticiones de la gente del interior. Steve no sabía qué hacer en esta situación. Pero esta inquietud no duró mucho. Justo cuando estaban haciendo un alboroto, una presión que sacudió sus almas y cuerpos descendió del cielo. Todos, incluido Steve, estaban oprimidos hasta el punto de la asfixia. La prisión de piedra cayó en un silencio opresivo. Después de un largo tiempo, la presión se disipó y Steve se apoyó contra la pared, respirando levemente. Incluso para él ahora es difícil resistir esta presión. Secándose el sudor de la frente, Steve continuó la acción que acababa de ser interrumpida. ¿Quién está preso en la celda número 470? Volvió a golpear la barandilla de piedra de la celda y esta vez la gente que le rodeaba ya no estaba agitada. Todos ellos parecían estar todavía bajo la influencia residual de la presión del momento. En ese momento, se escuchó un sonido proveniente de la celda frente a él. Pensé que me iba a aburrir mortalmente aquí. Era una voz extremadamente seca, y esa era la única forma en que Steve podía pensar en describirla. No es viejo, pero el sonido seco y arrugado hace que la gente sienta la fricción de la madera muerta. ¿Quién eres? Steve preguntó. Sintió que su voz era extremadamente extraña, como si la persona que hablaba no fuera él mismo. La otra parte no respondió. En lugar de eso, le preguntó a Steve. ¿Quién eres y cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegó aquí? Steve de repente dudó. Él mismo no sabe la respuesta. Fin de este capítulo. Capítulo 263. Namor, el rey del mar, no es importante. Steve respondió. Jeje, es cierto. De todas formas no puedo salir. No me importa quién seas para mí. Entonces déjame cambiar la pregunta. ¿De qué quieres hablarme? El hombre en la celda era muy hablador. Esta era la primera vez que se comunicaba con alguien desde que estuvo preso en la prisión de piedra. ¿Para qué quiero verte? Steve de repente dudó. Él mismo no sabe la respuesta. No estoy aquí para verte. Steve dijo con cuidado. Al contrario, puedo ayudarte con algo. Steve estaba hablando de ayudar a las personas en prisión, como medida provisional para mantener la conversación. ¿Hablas en serio? Inesperadamente, los reclusos reaccionaron fuertemente a las palabras de Steve. Steve incluso escuchó el sonido de él golpeando la pared. ¿Estás emocionado? Steve frunció el ceño. ¿Emocionado? ¿De verdad te sorprende que esté emocionado? ¿Sabes por qué estoy encerrado aquí? Es solo porque estoy cargado de pecados. Disparates. La otra parte refutó sin dudarlo, pero su tono no era feroz, como si ser culpable o no ya no fuera importante para él. Soy inocente. No tengo nada malo con este cuerpo. Fue su antiguo dueño quien cometió este crimen. Él cometió este crimen, pero yo debo asumir las consecuencias. ¿No te parece que soy lamentable? ¿El antiguo dueño de este cuerpo? ¿Qué quieres decir? El hombre en la prisión no respondió y continuó hablando consigo mismo. Pase lo que pase, ahora soy el dueño de este cuerpo, pero su dueño original aún guarda rencor, lo que me impide usarlo libremente. Debo librarme a los rencores para tener la esperanza de salir algún día. Deshazte del resentimiento del propietario original. Steve sintió un escalofrío en el corazón. Entonces, ¿cómo vas a eliminar el resentimiento? Por supuesto, tengo que completar la obsesión del dueño original. Este cuerpo fue una vez glorioso, pero fue enviado a esta prisión de oscuridad eterna. Ha sufrido incontables días y meses, pensando en los nombres de sus enemigos, deseando devorar su carne y sangre, pero era impotente.
Tales emociones dieron origen a una sombra, y yo nací en ella. Como nací en el odio, naturalmente debo acabar con este odio. Entonces, ¿cómo vas a terminarlo? ¿No hay un solo destino para el odio? Claro que es sangre por sangre. Tú, ayúdame a matar gente. No hago cosas como matar. Steve se negó rotundamente. Está bien, entiendo lo que piensas. Quieres ser una buena persona ante el mundo, y no hay nada de malo en eso. Las palabras del hombre en la prisión parecían abiertas, pero estaban mezcladas con sarcasmo. ¿Pero realmente no quieres escuchar mis condiciones? No hay necesidad. Entonces ¿no piensas en la posibilidad de que la persona que quiero matar también sea una mala persona a tus ojos? Oh. Steve empezó a dudar. Esta vacilación fue captada agudamente por el prisionero, quien insistió. Podrías escuchar primero a quien quiero matar, y luego ver si quieres hacerlo. Entonces dime. Después de dudar durante mucho tiempo, Steve aceptó la sugerencia de la otra parte. No hará daño escuchar, pensó. Lo que la gente no sabe es que este suele ser el primer paso hacia la depravación. El hombre en prisión pronunció lentamente el nombre de su primer enemigo. Escucha atentamente, la primera persona que quiero que mates se llama Steve. ¿De quién estás hablando? Steve pensó que tal vez lo había escuchado mal. Tu reacción demuestra que ya conocías este nombre. ¿Es muy famoso? No he oído hablar de él. Es solo que el nombre se parece al de alguien que conozco. Lo escuché mal. Steve dudó. El prisionero no tuvo dudas y continuó hablando consigo mismo. Steve, aunque no es el principal culpable, es el más repugnante de todos. Su constante discurso sobre justicia y libertad es repugnante. Aunque no es fuerte, jamás podrá ser derrotado. No puedo ver morir en paz a una persona así. Ayúdame a matarlo y que muera torturado. Solo así estaré satisfecho. El hombre en la prisión habló en un tono siniestro y Steve comenzó a sudar frío. No pudo evitar hablar. Hay muchas personas llamadas Steve en este mundo. ¿A cuál quieres matar? ¿Cuál? Steve Rogers. Steve finalmente no tuvo dudas. La primera persona que la otra parte quería matar era él mismo. Después de pensarlo bien, Steve ideó un plan y preguntó. ¿Cómo te llamas? Yo. No tengo nombre. Seguro que me pondré un nombre que resuene cuando salga, pero ahora no lo tengo. En cuanto al nombre del anterior dueño de este cuerpo, no quiero decirlo, y no importa. Bueno. Steve estaba un poco decepcionado. ¿Ese Steve, qué te hizo? Esto no tiene nada que ver contigo. Solo tienes que entender que es un hipócrita de pura cepa. No tendrás ninguna carga psicológica para matarlo. Es la hipocresía personificada. Entonces, ¿cómo puedo demostrar que lo maté y darte su cabeza? Claro que sería mejor si pudieras. No importa si no puedes. Eres un hombre inteligente. Cuando conozcas a Steve de verdad, descubrirás que es diferente a la gente común. Entonces, sabrás cómo demostrarlo. Después de escuchar esto, Steve curvó sus labios en secreto. ¿Qué hay de diferente en mí? No soy un humano en absoluto, ¿de acuerdo? Steve tenía la vaga sensación de que la prueba de la que hablaba el prisionero era probablemente su identidad única. De repente, Steve sintió curiosidad por la identidad de la persona en prisión. La persona que conocía su verdadero nombre e identidad debía estar profundamente involucrada con él. Es una lástima que la otra parte no esté dispuesta a revelarlo. Pero si lo que decía el prisionero era cierto, Steve tuvo una idea audaz. Porque en cierto sentido ha cumplido esta misión. No tengo nada más que decir ahora. Espero que puedas encontrar tiempo para ayudar a un hombre tan pobre como yo lo antes posible. Espero con ansias tus buenas noticias. Dijo lastimosamente el hombre en la prisión. Por supuesto que no tengo ningún problema en ayudarte. Steve dijo de repente. Pero como dijiste, este Steve tiene fuerza. Si quiero matarlo, me temo que me costará mucho. ¿Qué puedes darme para que me desvíe de mi camino? Tú, la gente de la prisión estaba extremadamente enojada. ¿Por qué esta persona puede ser tan despreciable? Le había ido bien en prisión, y aunque quería vengarse, no tenía prisa. Pero entonces apareció este hombre y dijo que podía ayudarlo, lo que despertó su ira, y ahora comenzó a negociar los términos. ¿Cómo puede haber gente tan desvergonzada en el mundo? Pero el deseo de venganza ahora está ante él. Si puede eliminar el resentimiento del dueño original, podrá controlar completamente este cuerpo y quizás sus posibilidades de escapar de la prisión de piedra serán mayores. Pero si renuncio a esta oportunidad, el resentimiento del propietario original probablemente se volverá en mi contra aún más ferozmente.
Ahora se encuentra en una situación difícil. Después de una lucha entre su conciencia y sus deseos, el hombre en la celda finalmente suspiró y dijo: ¿Qué quieres? ¿Qué tienes? Steve preguntó. No tengo nada que pueda darte ahora mismo, entonces puede que no pueda ayudarte. Al ver la actitud del prisionero, Steve habló inmediatamente y fingió irse. Espera un minuto. El prisionero llamó apresuradamente a Steve. Déjame pensarlo y está bien, pero no tengo mucho tiempo para esperarte, dijo Steve con calma. No tardará mucho, no tardará mucho, el hombre en la prisión continuó murmurando, como si se hipnotizara a sí mismo. Sin embargo, la oportunidad que tenía ante sí era verdaderamente rara. Después de una breve vacilación, finalmente tomó una decisión. Le susurró algo a Steve. Cuando Steve escuchó eso, inmediatamente se despidió y dijo que lo ayudaría a matar a su enemigo Steve de inmediato, sin siquiera preocuparse de que el hombre en prisión cambiara de opinión. Esta acción hizo que la gente de la prisión estallara en lágrimas de gratitud. No se sabe hasta qué punto esta gratitud es genuina. Steve regresó a la puerta de la prisión de piedra, sintiéndose ridículo y molesto. Obviamente fue algo extremadamente extraño, pero el desarrollo fue muy dramático. El espacio de movimiento frente a la puerta de piedra de la prisión es extremadamente limitado, solo del tamaño de un patio. Aquí es donde aterrizó Steve cuando recuperó la conciencia hace un momento. Está rodeado de acantilados y lejos de los bosques del otro lado. De pie en el borde del acantilado, había un abismo sin fondo bajo los pies de Steve. Parece que esto se hizo deliberadamente para evitar que los prisioneros escaparan. Steve creía que el cielo sin luna sobre su cabeza debía tener algunas restricciones. Si uno quiere escapar de la prisión de piedra, se puede decir que no hay salida. Realmente aislado del mundo. Pero lo extraño es que incluso ahora, Steve no está en absoluto sorprendido de por qué está allí. Calculando que era el momento adecuado, Steve se dio la vuelta y regresó a la celda número 470. Se tocaron las rejas de piedra y se escuchó la voz seca del prisionero. ¿Por qué has vuelto? ¿Tienes alguna pregunta? No, ya terminé, dijo Steve. Era una mañana normal en Londres. La ciudad se despertó, las calles estaban llenas de peatones apresurados y coches que iban y venían. Un comienzo de día ajetreado. Hasta que de repente alguien exclamó: ¿Qué es eso? La tranquilidad original del mundo se rompió por completo. El cielo sobre el Támesis estaba cubierto de nubes de tormenta que bloqueaban la luz del sol y caía una llovizna. Simplemente cayendo sobre la superficie del río. La llovizna pronto terminó y un arco iris colgaba en el cielo. Bajo el arco iris, sobre el río, se desataba una tormenta y se formaban olas enormes. Bajo el movimiento de las olas, se formó gradualmente un remolino en la superficie del río, girando y moviéndose continuamente. El vapor de agua que giraba rápidamente fue atraído por una fuerza extraña y rodó por el aire, formando una columna de agua retorcida y giratoria. El extremo superior de la columna de agua está conectado a la nube de tormenta, y el extremo inferior se extiende por encima de la superficie del río, girando y moviéndose hacia adelante. Desde la distancia, parece una pitón gigante suspendida en el aire, o un elefante gigante colgando de su trompa y moviéndose en el agua. De hecho, parece más bien un dragón que emerge de las olas y cabalga sobre las nubes. Esto es una tromba marina. Las personas perspicaces reconocieron inmediatamente esta extraña visión. Una manga marina se refiere a un tornado que aparece en la superficie del agua y es un espectáculo natural raro en la superficie del río. Alguien ya ha sacado su teléfono móvil con la intención de grabar el incidente y publicarlo en Internet. El texto ya está pensado. Pero esta manga marina está destinada a estar lejos de un paisaje natural. Hay alguien en la manga marina. Alguien con ojos penetrantes gritó. De hecho, dos manchas negras aparecieron tenues en la manga marina, y desde lejos parecían figuras humanas. Justo cuando todos pensaban que alguien fue afectado por el tornado de agua y barrido hacia el cielo, las dos figuras comenzaron a caer directamente hacia abajo y, en medio de las exclamaciones de todos, aterrizaron en el suelo entre la multitud. Un fuerte olor a pescado dispersó instantáneamente a la multitud. Eran dos monstruos, ambos en forma humana. Uno de ellos estaba cubierto de escamas verdes y emitía un olor a pescado. Con solo mirarlo uno se estremece. El otro estaba cubierto de escamas, llevaba una corona en la cabeza y sostenía un tridente en la mano, luciendo extremadamente valiente. Su nombre es Namor. La gente de los alrededores se dispersó. Namor ignoró a la multitud que huía y golpeó al monstruo en el pecho.
El monstruo en el agua salió volando y chocó contra un poste de electricidad, rompiéndolo directamente. El extraño hombre en el agua yacía en el suelo, arrastrándose con gran esfuerzo, escupiendo sangre de su boca, que también parecía extremadamente pez. Namor miró a su alrededor y descubrió que, aunque la multitud había huido lejos, todavía estaban mirando hacia allí, con varias cámaras apuntándoles, sin querer perderse ni una sola toma. Algunas personas incluso vinieron aquí desde otros lugares. ¿Es esta la persona en la Tierra? ¡Qué grupo de chicos tan intrépidos! Si Namor quisiera hacer daño a la gente, al menos la mitad de ellos no podrían escapar dada la aglomeración que hay aquí. Las sirenas sonaban a lo lejos. La policía de Londres se dirigía hacia aquí. Eso es todo. Namor pisó fuerte el suelo y los gritos de la gente resonaron en sus oídos. La cabeza del monstruo en el agua fue aplastada en pedazos por él, y el cuerpo restante se retorció y se hizo más grande, convirtiéndose finalmente en un pez sin cabeza de 5 metros de largo. Namor miró hacia la multitud, luego pisó el suelo y olas interminables lo levantaron. Su trayectoria fue como una línea blanca y Namor voló hacia el Támesis. Finalmente llegó la policía y se quedaron atónitos y sin palabras cuando vieron el enorme cadáver del pez frente a ellos. Después de que Namor cayó al agua, inmediatamente se convirtió en un pez y rápidamente se alejó del agua. Nadó en una dirección con un objetivo claro. Porque tenía una cita con alguien. Cuando llegaron al lugar acordado, Namor salió a la superficie y vio a una mujer esperándolo allí con sus tacones altos en la mano. Giró de vuelta. Un pez habló en lenguaje humano, lo que asustó a la mujer, pero pronto se dio cuenta de que era Namor quien regresaba y se dio la vuelta conscientemente. Namor volvió a ser humano y caminó desnudo hacia la orilla. Namor sacó la ropa que había sido colocada allí hacía mucho tiempo y después de ponérsela, dijo: «Ya puedes darte la vuelta». La mujer se giró con impaciencia y preguntó: «¿Cómo te fue?» «Muy suave». Namor se frotó el cabello. «Mira tu teléfono ahora, tal vez haya habido noticias». La mujer encendió su teléfono y, efectivamente, como dijo Namor, todo quedó informado. Los comentarios a continuación son mixtos. ¿Qué demonios? Esto es muy falso. ¿Es un clip de película? ¿Podría ser algún guerrero genético creado por el país que escapó? ¿Pueden los guerreros genéticos controlar los fenómenos celestiales? Creo que es un mago. Esto no es científico. ¿Cómo pudo una criatura del tamaño de un humano convertirse en un pez tan grande? Creo que podría ser otro tipo de criatura, como un hombre acuático o algo así, y ahora el agua del río está demasiado contaminada, así que no pudo soportarlo y escapó. El debate se fue volviendo cada vez más parcial y poco a poco fue virando hacia temas como la protección del medio ambiente. Pero su actitud es clara. Lo creas o no, las autoridades deben salir y dar una explicación al final. Fin de este capítulo. Capítulo 264. Olimpo retrocediendo un poco en el tiempo, al momento en el que Namor apareció frente a todos. Otro país europeo, Grecia. La hora pico había pasado y la gente estaba comenzando su ajetreado día, pero Eugene acababa de despertarse. Como autónomo, levantarme a las 10 de la mañana los días laborables es algo muy lógico y razonable. Sin embargo, no se despertó de forma natural, sino que lo despertó el timbre de su teléfono celular. «Estás perturbando mi sueño tan temprano en la mañana». Eugene maldijo algunas palabras y aún así respondió el teléfono. «Eugene, la cosa está mal. Tu casa se ha ido». La persona del otro lado del teléfono sonaba aterrorizada, pero lo que dijo dejó a Eugene confundido. «¿Mi casa se ha ido? ¿Ya no duermo en casa?» «Presta atención a tus bromas, que ni siquiera he salido de casa». Eugene dijo tristemente. «¿Sigues en casa? Imposible. ¿Qué te pasa hoy? No entiendo lo que dices». Eugene estaba un poco enojado. Si no tuviera una buena relación con la otra persona, me temo que habría empezado a maldecir. ¿No viste las noticias? Informe de emergencia. Una montaña vuela hacia tu casa. ¿Qué ocurre? Eugene maldijo y colgó el teléfono. ¿Una montaña voló a mi casa? ¿Por qué no dices simplemente que es el fin del mundo? Después de ser molestado por el ruido del otro lado, Eugene no podía tomar una siesta de todos modos, así que se levantó, se lavó y planeó salir a trotar durante media hora antes de regresar para comenzar a trabajar. Sin embargo, tan pronto como abrió la puerta, quedó completamente sorprendido por la escena que tenía delante. Vi malezas creciendo afuera de mi puerta y bosques densos que bloqueaban el sol frente a mí.
Una brisa soplaba, haciendo que las copas de los árboles se balancearan ligeramente y susurraran las hojas, como si alguien estuviera susurrando en el bosque. Mirando hacia un lado, la pared de la montaña negra estaba cerca de su casa, y la pared de la montaña estaba cubierta de densas enredaderas, que incluso crecían en la pared de su casa, como si hubiera existido durante mucho tiempo. De repente, se escuchó un crujido en la hierba cerca de los pies de Eugene, y luego vio una serpiente moteada sacando su cabeza de entre los arbustos y deslizándose dentro de la casa de Eugene como si no hubiera nadie alrededor. A lo lejos se empezaron a escuchar gritos extraños, cada vez más cercanos, como si el dueño de los gritos viniera hacia este lado. Eugene se pellizcó la mejilla con fuerza y le dolió. Esto no es un sueño. Ah. Ese fue el grito de colapso de Eugene, y su voz estaba llena de desesperación. 2 horas después, el lugar fue rodeado y bloqueado por coches de policía. Un coche negro se acercó y un hombre vestido de traje le hizo señas para que se detuviera. La ventanilla del coche bajó y un hombre se asomó y mostró su identificación. Será mejor que salgas del coche. El hombre de traje dijo con una sonrisa irónica. No hay espacio para que pasen los coches. La puerta se abrió y del coche salieron 3 personas. 2 de ellos vestían traje y parecían miembros de la élite. Del coche solo salió la última persona. Llevaba una túnica negra que cubría todo su cuerpo, de modo que ni siquiera su rostro podía verse con claridad. No te preocupes. Él está con nosotros. El mayor de los 2 hombres de traje explicó. ¿Cómo va la investigación ahora? ¿Cómo podemos investigar? Todos estamos esperando tu llegada. El hombre del traje meneó la cabeza y dijo. He vivido más de 30 años y es la primera vez que veo algo así. Todos los presentes miraron hacia adelante inconscientemente y vieron una montaña exuberante e imponente con una vegetación densa, misteriosa y silenciosa, que se extendía frente a esta ciudad moderna. Inesperado. Esta fue la primera impresión de los presentes. ¿Alguna vez has visto esta situación? El hombre un poco mayor se giró y le preguntó al hombre de túnica negra. El hombre de túnica negra no dijo nada, solo meneó la cabeza. Al ver la reacción del hombre de túnica negra, el rostro del anciano comenzó a volverse solemne. Le preguntó al hombre de traje. ¿Hay víctimas? Nadie murió. Solo una persona fue mordida por una serpiente en la montaña. Fue enviada al hospital. El hombre de traje negó con la cabeza y dijo. A nosotros también nos parece mágico. Los edificios originales no están destruidos. En algún momento fueron trasladados a la montaña y aún se conservan en buen estado. ¿Alguien vio con sus propios ojos la apariencia de esta montaña? No, preguntamos a la gente de la zona y parece que les falta algo de memoria. Simplemente dijeron que, en un abrir y cerrar de ojos, apareció la montaña. Lo mismo ocurrió con los residentes. Dijeron que, en un abrir y cerrar de ojos, la gente estaba en la montaña. ¿Tan mágico? El anciano se rascó la cabeza y dijo. ¿Ya se ha mudado toda la gente? Solo han bajado los habitantes de la montaña. A los residentes de la zona les llevará un tiempo. Está bien. Entremos y echemos un vistazo nosotros mismos. Los 3 pasaron la línea de defensa y entraron en las montañas. La atmósfera mágica es muy fuerte. Al entrar en el denso bosque, el hombre mayor respiró hondo, suspiró de repente y luego miró al hombre de la túnica negra. Señor Di, ¿siente algo? No. El señor Di, el hombre de túnica negra, pronunció estas 2 palabras con la voz ronca, como si frotara madera podrida. El hombre mayor bajó la cabeza y no dijo nada, luego suspiró. Parece que estaremos ocupados en el futuro. Eran de un departamento especial. El hombre mayor se llamaba Alejandro. Parecía mayor, pero en realidad solo tenía 30 años. El hombre más joven se llamaba Andrew y tenía poco más de 20 años. En cuanto al hombre de negro, el señor D, su nivel de confidencialidad era mayor que el de ellos 2, y solo Alexander sabía un poco sobre él. Todos tengan cuidado, puede haber peligro en esta montaña. Alejandro advirtió. No más, todos muertos. Pero aún así ten cuidado, después de todo, hay algo mal en este lugar. Dijo Alejandro. Los 3 continuaron caminando hacia el interior. Al principio pudieron ver algunas casas. Estos eran los edificios que estaban originalmente aquí antes de que apareciera la montaña. Todos fueron trasladados a la montaña por una fuerza desconocida. Luego, si profundizas un poco más, no hay rastros de los tiempos modernos. Cuando llegaron a una enorme pared de montaña, vieron varias letras extrañas talladas en ella. Esas letras no pertenecían a ningún sistema de escritura conocido. ¿Qué es este texto?
Alexander le preguntó al señor Di. Nadie ha utilizado el texto sagrado durante mucho tiempo. ¿Sabes lo que significa? Voy a tratar de... El señor Di se acercó a la pared de la montaña, tratando de identificarla. Olimpo, de repente dijo el nombre. Alejandro inmediatamente se rió y dijo: deja de decir tonterías, el monte Olimpo está en el norte. Sintió que el señor Di estaba diciendo tonterías. Por otro lado, Andrew seguía buscando información. Luego pronto hubo un descubrimiento. En 1995, los arqueólogos descubrieron varios textos indescifrables en un yacimiento cerca de esta ciudad. Buscaré la foto y se la mostraré. Andrew dio vuelta a la tableta y una foto fechada apareció en la pantalla. Mostró un ladrillo con un texto extraño grabado en él. Al mirar las 3 palabras, Alejandro giró la cabeza y miró el texto sagrado en la pared de la montaña detrás de él. Exactamente lo mismo. ¿Esta reliquia, es de hace cuántos años? Alexander sintió la boca un poco seca. Es una reliquia de la cultura neolítica de hace 8000 años. Andrew dijo suavemente. 8000 años. Por un momento, la mente de todos estuvo llena de pensamientos. Aproximadamente una hora después, finalmente llegó el personal de seguimiento. Con equipo de detección profesional y personal bien entrenado, liderados por Alexander y sus 2 compañeros, realizaron una exploración exhaustiva del Monte Olimpo. El tranquilo Monte Olimpo de repente se volvió ruidoso ese día. Alexander tenía una visión completa de la situación y estaba de muy buen humor. Sin embargo, cuando Andrew, que estaba detrás de él, recibió una llamada telefónica y se inclinó para susurrarle algo, su expresión se volvió seria. La noticia no fue bloqueada. La voz de Alejandro era un poco aguda. El rostro de Andrew reflejaba amargura. Es innegable. No solo tuvimos cosas inusuales hoy, sino que, según las noticias del cuartel general, ocurrió lo mismo en 7 lugares del mundo. Aunque aquí apareció una montaña de la nada, afortunadamente no hubo víctimas. Es aún más problemático en Estados Unidos. Un gran lago surgió de la nada en el centro de la ciudad. Innumerables edificios se hundieron, y el número de víctimas, aún no se ha contabilizado. ¿7 lugares? ¿Aparecieron al mismo tiempo? No, pero todos aparecieron hoy. El primero fue alrededor de las 9 de hoy, y el último no más tarde de las 11, con menos de 2 horas de diferencia. El mundo ha cambiado, dijo Alexander con pesadez. Andrew permaneció en silencio a un lado. Lo que ocurrió hoy estaba mucho más allá de su capacidad de comprensión. Lamentablemente, los altos mandos probablemente nos pedirán que lo mantengamos en secreto si es posible. Es imposible hacerlo público directamente, ya que esto provocaría malestar social. Alejandro hizo un juicio. Su intuición le decía que el mundo ya estaba yendo en una dirección impredecible. Todo lo que podían hacer ahora era intentar lo mejor que pudieran para mantener el último trocito de estabilidad. Oye, ¿de qué hay que tener miedo? En el pasado, comparado con los peligros de hoy, los humanos han logrado sobrevivir. El señor Di dijo en silencio. Alexander asintió, pero no confirmó lo que dijo el señor Di. La humanidad podría lograrlo, pero ¿a qué precio? La atmósfera entre las 3 personas poco a poco se fue tensando y nadie quería hablar más. Señor, hay un descubrimiento importante. Un investigador llegó gritando, rompiendo la tensa atmósfera. ¿Qué encontraste? Alexander tranquilizó al investigador y preguntó con paciencia. Tú, ven y echa un vistazo. Alejandro y los otros 2 siguieron a los investigadores, caminaron a través del denso bosque y llegaron a un enorme pozo. Debajo del pozo había varios investigadores ocupados, y parecían estar moviendo algo con cuidado. ¿Por qué hay un pozo tan grande aquí? Alejandro preguntó. Encontramos muchas plantas acuáticas y espinas de pescado en el fondo del pozo. Debió de ser una poza profunda, pero por alguna razón el agua se secó. Entonces, ¿qué encontraste en el fondo del pozo? Es el resto de la cáscara del huevo de una criatura desconocida. Aunque solo quedan unos pocos fragmentos, el aura mágica que contiene supera toda imaginación. ¿Cáscara de huevo? Tráela para que la vea. Por favor, espere un momento. La cáscara del huevo fue llevada hasta Alejandro a través de una cuerda. Alexander se puso guantes y cogió con cuidado un trozo con unas pinzas. La cáscara del huevo era de color negro opaco. Alexander originalmente pensó que el color de la cáscara del huevo se debía a la contaminación del barro en el fondo del estanque durante miles de años, pero después de una cuidadosa observación, descubrió que este no era el caso en absoluto. Aunque sacaron la cáscara del huevo del barro, no había ni una sola mancha en ella.
En cuanto al color, fue porque originalmente era completamente negro. ¿Cuántas piezas se han encontrado en total? Solo 5. Tienes razón, un trozo de cáscara de huevo tan pequeño contiene un poder espiritual incomparable. Es difícil imaginar, si la cáscara es tan aterradora, qué clase de criatura se cría en ella. Eso no es poder espiritual, una voz ronca vino detrás de Alejandro. En retrospectiva, la condición del señor D en ese momento parecía extremadamente anormal. De hecho, en el momento en que Alexander recogió la cáscara del huevo, el señor D, que estaba de pie en silencio, de repente sacudió su cuerpo y luego comenzó a temblar constantemente. Después de señalar que la cáscara del huevo no contenía poder espiritual, caminó hacia la cáscara del huevo paso a paso como si estuviera poseído por un demonio e inconscientemente extendió sus manos para sostener la cáscara del huevo con fuerza en sus manos. Alexander frunció el ceño y apartó la cáscara de huevo con calma, pero su tono seguía siendo natural. ¿Ah, sí? Señor D, ¿qué opina? Vitalidad, esta cáscara de huevo contiene vitalidad, la necesito. Tan pronto como terminó de hablar, el señor D saltó hacia adelante de repente, sus movimientos eran rápidos, como una sombra invisible, y las manos reveladas debajo de su túnica negra eran en realidad un par de garras peludas. Los investigadores presentes quedaron conmocionados por la repentina acción del señor D. Estaban atónitos y no sabían qué hacer. Solo Alexander parecía haber anticipado el movimiento del señor D. Bloqueó con su mano derecha, detuvo el movimiento del señor D, luego giró su palma derecha, agarró firmemente el brazo del señor D y lo guió suavemente para que se diera la vuelta. La velocidad se hacía cada vez más rápida, y cuando parecía que solo se podían ver imágenes residuales de los dos, Alexander de repente soltó al señor D, dio un paso atrás y se mantuvo erguido y tranquilo, como si no estuviera entre las dos personas que giraban a gran velocidad en ese momento. Después de que Alexander se fue, solo quedó el señor D, todavía girando y saltando en el mismo lugar con los ojos cerrados. Después de un largo tiempo, fue disminuyendo poco a poco su velocidad. Cuando dejó de girar, se arrodilló en el suelo con las piernas débiles y vomitó, como si quisiera vomitar la locura de ese momento. Pero las expresiones de todos no se relajaron en absoluto. En cambio, se aterrorizaron aún más porque, en la rotación de hace un momento, la capa del señor D se apagó, revelando su inusual rostro. Era una cara peluda, mitad humana y mitad gato. Cuando la gente pensó en las garras peludas de hace un momento, se dieron cuenta de que el señor D no era un humano, la única persona que no entró en pánico fue Alexander. Se inclinó ligeramente y extendió la mano para ayudar al señor D a levantarse. ¿Qué tal? ¿Estás un poco más sobrio? Me lo prometiste. El señor D recuperó la cordura, pero su tono seguía siendo resentido. Hago cosas por ti. Ayúdame a recuperarme. Cuando hablaba, ya tuviera cara humana o de gato, su expresión no cambiaba en absoluto y parecía extremadamente extraño. No tenemos intención de romper nuestra promesa. Alexander la consoló. Dijimos que te ayudaríamos y sin duda lo haremos. Es solo que tu forma de actuar podría tener un impacto negativo en nuestra relación. Dame la cáscara del huevo para comer y me recuperaré. ¿Qué es esta cáscara de huevo y por qué reaccionas con tanta fuerza? No lo sé. Simplemente lo deseo mucho. El señor D no sabía cómo explicarlo. En el momento en que vio la cáscara del huevo, su naturaleza animal se apoderó de su racionalidad. En ese momento no quería preocuparse por nada más. Él solo quería ocupar la cáscara del huevo y comérsela. Si ese es el caso, es posible que no podamos atender su solicitud. Alexander explicó en voz baja. Esta cáscara de huevo es muy importante. Necesitamos averiguar su origen. En cuanto a restaurarla, nunca te mentiremos, pero no podemos hacerlo ahora. El señor D permaneció en silencio durante un largo rato antes de pronunciar algunas palabras. No puedes entenderlo. ¿Por qué? Alejandro preguntó con curiosidad. Solo lo sé. Después de decir eso, el señor D ignoró a Alexander y se sentó en una gran roca junto a él sin decir otra palabra. Las demás personas presentes se miraron entre sí sin saber cómo seguir tratando al señor D. Está bien, está bien. Alexander aplaudió y dijo. Cada uno vaya y haga lo suyo, yo me encargaré de todo aquí. Después de que el comandante habló, la gente a su alrededor se dispersó inmediatamente, pero antes de irse, todos no pudieron evitar mirar al señor D y su rostro aterrador. Andrew se paró junto a Alexander y preguntó en voz baja. ¿Los monstruos que quedan en el mundo humano?
Todavía no es momento de que te involucres en esto. Alexander meneó la cabeza levemente, mirando las cáscaras de huevo que estaban cuidadosamente colocadas a un lado, pensando cuidadosamente en su corazón. Tenía el presentimiento de que aquellas 5 cáscaras de huevo podían ser las cosas más valiosas de todo el Monte Olimpo. Fin de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo, por favor apóyenme en mi segundo canal, Novelcrack 2, y en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela. Nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.